Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Directo número 9. Ayer fue un directazo, ocurrieron cosas muy guapas. Y bueno, pues hoy tiene pinta de que va a estar genial también. No obstante, yo os adelanto que hoy no terminamos el juego, por eso he puesto en el título pre-recta final, ¿vale? Aún queda juego. De hecho, en el propio trofeo, si te pones a mirar de cuántas zonas llevamos, lo podemos ver, ¿no? 54 de 68, con lo cual aún queda mapa, como se puede ver también, si te pones a mirar por aquí, ¿no? O sea, esta zona tiene que ser explorable con sus regiones, con sus cositas. Pero no sé si será mucho más rápido o no. Veremos, veremos. Yo creo que a lo mejor mañana lo terminamos. Pero hoy va a haber historia. Por supuesto que hoy va a haber historia. Pero todavía tenemos misiones secundarias pendientes. Así que vamos a ponernos un poco manos a la obra. Muy buenas, Henry, Borinot, Cristóbal, María, Zaragozano, Estena, Juan Carlos, Cronocer, Sakura, David Hernando, Henry, Teo, Colo. Muy buenas a todos los que os vais uniendo. Ya sabéis que una manita arriba y compartir siempre ayuda muchísimo. Y bueno, pues vamos a ponernos de lleno ya en el visiote. Hoy sí veo que para que pueda cuadrar que mañana lo podamos terminar, a lo mejor hoy lo hago un poquito más largo incluso. Ojo, ¿eh? Pues mi idea es seguramente acabar en el directo número 10. Pero bueno, ya se verá, ya se verá. La noche es joven, amigos. Con lo cual vamos a terminar cositas que teníamos pendientes. Y luego seguimos ahí a tope. Porque hay que ir a las tierras de Cenicia a seguir explorando y seguir pues viendo qué ocurre, ¿no? Que bueno, es una tierra que está prácticamente muerta, con lo cual yo intuyo que lo que va a haber principalmente es combate, muerte, destrucción y de todo, básicamente. A ver, aquí teníamos una misión pendiente y aparte una nueva que nos dan. Y esto sigue cerrado todavía. Todavía tenemos algunas pequeñas zonas que no están abiertas, ¿eh? Ojito. A ver, primero esta. The world seems to be changing so fast lately I can hardly keep up. But what I do know is that there's more bad news than good. Claro, tiene que haber muchos orcos, eso sí es cierto. Oh, hay nuevas cosas. Tiene que haber muchos orcos porque supone que estaban desplazados por la locura que había sucedido, donde todo el mundo se estaba yendo a tomar por el culo. Recarga de drogosatélites 4, ventisca polar 2. No me convence. No. Take care out there, A ver si podemos hacer hoy también la espada tocha. Que conseguimos la receta. Cacerías ahí guapas. Quedan 12 cacerías, con lo cual damos 20 y son 12 más. No está nada mal, ¿eh? Hay que quedar los combates más guapos. Just like old times. I'll give your offer some thought, my lady. A este día ya habíamos hecho alguna misión para ella. Sid. Era la que se arrepentía de que soldados suyos cayeran por su culpa bajo sus órdenes. Of course. And it had to be me. The bearers from the Dragon's Eyrie confirmed a long-held suspicion of mine that the slaver we've been tracking is an old acquaintance. She's no fool. If we'd come in force, she would have spotted us straight away, and then vanished without a trace. That was her just now, wasn't it? So, was it a fruitful reunion? I'd say so. She tried to recruit me. Seems her time in Rosaria is coming to an end. She's abducted bearers from across the region and is looking to smuggle them back into Sambrek. After her brush with those beastmen on the road to Northreach, she hired herself an Imperial escort, which she wants me to join. She's dangerous, Sid, but I think I can stop her. Then I'm going with you. I'll take care of the escort. You can see the bearers to safety. Where are they? The Baum Archers, soon to break Eso lo hago camp. cada día, Lucian. You Cada go on día. ahead. I'll follow once I've sent word back to the hideaway. Los arcos de Baum. ¿Eso dónde era? Vale, aquí. Antes de pillar esta misión voy a hacer esta para ir ahí al día. Por cierto, esto es una tontería, pero que me ha hecho mucha gracia. Para todos aquellos que decían que Final Fantasy no tiene elementos RPG, mirad lo que he puesto por Twitter. Simplemente para que os reíais un rato. Es Final Fantasy con elementos RPG. Simplemente por si os queréis echar unas risas. Y si no me seguís por Twitter, pues ¿a qué esperáis? ¿A qué esperáis?
¡Ay! No entendí la imagen. Pues tiene RPGs en el hombro. El RPG es un lanzacohetes. Joder, es que si hay que contar el chiste no tiene gracia. Si tengo que explicarte lo que es el lanzacohetes, entonces no, deja de tener gracia el chiste. Dale, yo va a hacer. Good. They haven't broken camp yet. How did Doris come to know a slaver, I wonder? We've waited long enough. She's not coming. Ready the bearers. We're leaving. Back to civilization, is it, Mom? With all haste. Lest any of you lackwits start talking like these feckless bumpkins. I presume your men are ready. We've suffered too many delays as it is. Any more and I'll be docking your pay. Yes, Mom. Oh, but before you go, it appears we have company. Kill him. ¿Puedes explicar por qué Dragon Quest se mantuvo igual y Final Fantasy cambió con los años? Final Fantasy ha cambiado desde el primer Final Fantasy. Final Fantasy 1 no se juega igual que el 2, que no se juega igual que el 3, que no se juega igual que el 4, que no se juega igual que el 5. Final Fantasy siempre ha querido cambiar las cosas. Dragon Quest. Por esto mismo enseñé tweets y todo de cómo ya gente en los 90, bueno, tweets no, o sea, mensajes de foros de finales de los 90, de gente diciendo que Final Fantasy VII no era un Final Fantasy porque las magias no se aprendían, sino que eran materias. No es broma, ¿eh? La estupidez lleva 26 años persiguiéndonos. Como mola lo de congelar, macho. Me encanta. Literalmente, desde hace 26 años que ya se dice que Final Fantasy no es un Final Fantasy. Desde el 7 y hay imágenes gráficas que lo demuestran. Pero bueno, yo qué sé, tío. El mundo está loco. So much for your escort. You'll forgive me for not avenging my men. I'm not the swordswoman I used to be. I surrender. Do with me as you wish, Sid the Outlaw. Sid. Ah, Doris. I take it you're not here to rescue me from our brooding renegade? You know, Sí, Pau, lo estamos I haciendo always todo. wondered where you'd vanished to. But casting your lot with this criminal of all people. Better fighting for a cause than killing for coin. I'm sorry, Sid. I should have told you sooner. This woman, my former master, once trained bearer children to be Hostia, qué hija de weapons puta. in service of the highest bidder. Nos convertía en She armas, vaya. raised me like a daughter, and I did terrible things to earn her favor. It wasn't all terrible. Surely. We had our fun, too. You were always so eager to learn, and had such clever hands. Están tocando las misiones secundarias My ahora other children mucho took sobre el either tema to del the blade esclavismo y or demás, to the ¿eh? books. Muchísimo. Always either or. But you proved yourself a master of both. That's why I kept you for my own. How about it, my little dagger? Care to swear that blade to me again? I never swore my blade to you, nor will I ever. I fight for a higher cause, to liberate the bearers of this world. Farewell, Master. Thank you for making me the weapon I am. You always were a righteous child.
Perhaps that's the reason I loved you so. Y la dejan ir. Decisión esclavista. What do you want to do with her? I am not the killer she wanted me to be. Not anymore. Puede que tú no, pero She yo, no a lo longer mejor has yo sí. friends in high places. The Dame does, though. Her connections at the Imperial Court will see that justice is done. All right. If you're certain. I am. And thank you for everything. Now, I better let these bearers Sí, know ha that sido, they're ha sido un safe. exitazo en ventas. Yo me alegro, porque mucha gente también se la ha comprado a raíz de verlos en directos. Y me alegra de que el juego haya funcionado también. Se lo I merece. should Es head un back puto to the juegazo. hideaway and put Cole's mind at ease. Es un puto juegazo. Oh, literalmente me lleva hasta la guarida. La build que llevo ahora es súper básica, o sea, no es ni siquiera lo mejor que hay ni de coña. Welcome back, Sid. Doris's message just arrived. I hear you saved more bearers from being smuggled across the border. With any luck, they'll be joining us in the hideaway shortly. Oh, and your letter. You don't need to worry about Doris anymore. I'd been hoping as much. She mentioned one or two things in her report. So the slaver we'd been chasing all these months was her former master. Wish I'd known. She's been arrested, by the way, over in Sambrek. Went quietly, or so we're told. And she won't be getting off lightly. The Empire may have no love for bearers, but it's none too fond of black market traders either. Justicia poética. Can't have been easy for Doris. No, no son I'm solo sure it misiones wasn't. secundarias. Pero estamos empezando con ellas. Don't ¿no? worry. Hoy va a haber mucha She'll be historia, alright. pero también, obviamente, Hope so. mucha misión secundaria. Suppose you should know, eh? You had quite the past yourself before you came here, or so I understand. En Anyway, 6 horas da para mucho. thanks again, Sid. The Cursebreakers would be lost without Doris. And you, of course. Keep up the good work, Cole. Acabo de desbloquear las cacerías. ¿Empieza ya a ponerse bueno el juego o cuándo? Desde el segundo 1, que el juego está bueno. Pero no está hecha la miel para la boca del asno. Era así el dicho, ¿no? Come back. The stew's awfully thin these days. Gracias de nuevo por toda la ayuda del instrumental del taller. De no ser por ti, el pobre Wayne habría acabado chamuscado por algún boom o descuartizado por algún remanente. Que no te habrás creído que iba a poner en peligro a alguno de mis capaces ayudantes solo para recoger unos cuantos materiales, ¿verdad? En cualquier caso, no envaines la espada, que puede que dentro de poco vuelva a tu camarote a pedir que me busquen más ceniza, esferas o a saber qué. Vamos a la siguiente. Esa, tenemos unas cuantas. Y luego, historia. ¿Qué espada llevo? Llevo la de la misión final del herrero. Te dan una espada legendaria y luego te dan la receta para crearte una espada más legendaria todavía. Pero esa no la tengo porque me hacen falta cacerías que aún no tengo, que supongo que serán de la última zona. Ragnarok. Las antiguas leyendas de Cenicia auguran la llegada de una feroz batalla entre dominantes que marchitará los campos, secará los ríos y oscurecerá los cielos, para así purgar el mundo de su calígine y dejar que vuelva a nacer. A este catastrófico enfrentamiento se le conoce como Ragnarok. Oremos. There were ghosts at the gates not days ago. Entonces luego hay una espada legendaria que tiene el ogro, pero necesitas un montón de materiales. Y se crea con esta espada y los materiales de cacerías de rango S. De múltiples cacerías de rango S. Que todavía no están. Tenemos que avanzar un poco más en la historia. Y te haces una espada super cheta y What am I to do? el copón y medio. My wards and I may soon be without a home. What's happened? Sí, la última The me la High quiero equipar, Cardinal has Me la quiero equipar. descended from his lofty throne and taken up residence here in Northreach. The High Cardinal. Leader of the Council of Elders, second only to his Radiance at the head of the Imperial government.
Not that any of those things still exist. Aquí ir ahorrando puntillos. Now he goes by his noble title. La Excalibur ya la tuve. Saqué What does otras. he want with Northreach? He wants to transform it into a military stronghold. Era A épica, foundation era upon which to lila. build a new Sambrek. He's already secured the support of the various army remnants, with promises that they shall be afforded the respect they deserve in his empire. One built on the confiscated property of the people. He would rob the populace to pay for it. Believe me, I have used every means of persuasion to discourage him from this folly. But for whatever reason, he will not listen to me. What does Captain Philippe make of this? When the town was under attack, it was him the soldiers rallied around. Couldn't he use that influence again? How? By speaking out against one of the most powerful men in Sambrek. A man whose stated aim is to revive the empire Philippe's comrades swore to serve, and to improve the soldiers' lot within it. The captain can offer them a regular supply of gruel, and an occasional trip to the Vale to help them forget the terrors they face each day. The Duke offers them a vision of strength and safety. No. Any attempt to incite mutiny would cost Philippe the support of his men, if it did not cost him his life. But given the mood around town, mutiny may yet be unavoidable. The people have little appetite for further deprivation, least of all when it serves only to elevate others. Who could blame them? Clive, would you appeal to the Duke on my behalf? Podría. For your services to Northreach, you have the respect of the soldiers, and they will take you to His Eminence if you ask them. And unlike Philippe, no bonds of loyalty prevent you from speaking your mind to the man. Well, will you try? You could hardly fare any worse than I did. Sí, parpadear un montón, José. I'll see what I can do. Thank you, Clive. Tell me then, where will I find this Duke of Oriflamme? In the garrison? Overseeing the troops, yes. All right. Wish me luck. I may have met this Duke before, at the Remembrance Ceremony. Es lo que tiene YouTube, Tete, que le das al play y consigues un montón de cosas sin moverte. Halt! Oh, sorry about that. You're the dame's man, aren't you? You got some business with the captain? No, actually. With the Duke. I was hoping I might be able to speak with him. We're under orders not to let any civilians pass. But you should be all right. His Eminence has heard all about you and your heroics. Wait here. I'll go and ask. Ayer, Diego. Aunque hace falta otro más todavía. So, you are the sellsword who lent his aid to the garrison. The Empire owes you a debt, and I shall see it repaid. But tell me, is it wealth that you seek, or favor? Riquezas o mi merced. Neither, Your Eminence. I thought only to inquire about your plan to turn Northreach into a stronghold. Ah, I see. You are worried the expanded garrison will render your services redundant. Yet you needn't be. A proud fighting man like yourself shall always have a place here. Pride of place, in fact. For too long has the contribution of the noble soldier been under-reckoned. But no more. For it is they who shall see the Holy Empire rebuilt, beginning right here in Northreach. Why here, Your Eminence? The town has been fortunate enough to escape largely unscathed from the recent troubles. Her defenses are sound, and her garrison well prepared.
Sí, hay espadas Says en more cofres. than can be said for Hay espadas en Oriflamme cofres. or Twinside. The Empire wants for a capital, and I believe Northreach to be the perfect place. No son la hostia, With pero sí Caer las hay. Norvent as her Y citadel. accesorios de equipo, de Once cinturones we y have demás. seen to the refortification of both the town and the castle, we need only build a wall around both to create a city that would be the envy of the Qué twins. flipado queriendo amurallar tanto, ¿sabes? Plans are already underway for the construction. Soon enough, these thralls shall learn that they are no match for the might of Sanbreque. I fear you underestimate how dangerous these creatures are, Your Eminence. Should they return in force, you will need all the people of Northreach to come together in defense of the town. Something they may be loath to do if they've been deprived of their worldly goods. The people will do as their leaders command. No van a conseguir un líder en manden. Sanbreque is to Estamos en be mitad de un rebuilt. apocalipsis. She No will harán require a functioning lo que government. cuatro flipados quieran. One whose authority is beyond question. That is why this levy is necessary. So that any man who wishes to join the army might do so and be fed, outfitted, and paid as befits a defender of the Empire. And yet there are those who persist in peddling the treasonous lie that I seek to steal from the people and drive them from their homes. I suspect they're afraid of losing what little they have left. Precisely. The common folk have little and less, and you mean to deprive them of even that. You would sow the seeds of your new empire in your own salted earth. Sabine, we have discussed this. Yes, and I told you then how putting the empire before her citizens would lead only to revolt. Without an empire, there are no citizens. And in yours, there will be only beggars. Is that what Griga wills for her people? Do not take her name in vain, Sabine. I'll come back later. Pues mola cómo se va desintegrando el imperio, ¿eh? ¿Cómo te lo cuentan? The citizens revolt. I wonder what the people really think of the Duke's plan. It wouldn't hurt to ask them, I suppose. ¿Qué tal, Let's Alex? begin with those on the other side of the wall. There were ghosts at the gates not days ago. All right there. What is it you're after, sir? Just your opinion, actually. I wondered what you thought of the Duke of Oriflamme. Oh, him. Seguro que no le cae bien a nadie. Not much. None of us traders do. It's thanks to No, no nobles es el like him mismo, that we had to Arturo. set up shop Bueno, this que side bueno. of the wall in the first place. Couldn't have the rabble getting any closer to the holy capital, could they? And now he's trying to drive us out completely, threatening to take everything we got from us if we don't clear off. If the dame said she wanted him run out of town, I'd be straight through that checkpoint, tar bucket in hand. ¿Qué te va a decir un mercader, no? Ah. I've been hearing a lot of talk about a certain Duke. Nothing good, I'll wager. Going around acting like he owns the place. And with hardly a word to the dame. This is her town, not his. I take it you'd rather she was in charge. As far as I'm concerned, she still is. Just need his eminence to sod off back to Oriflamme. Teóricamente Oriflamme sigue en pie, ¿no? Bueno, o quizás no porque esto estaba... Mur se había convertido en una zona cástica, pero yo creo que lo que es la ciudad debería seguir en pie. Debería, vaya. Lo que a lo mejor hay partes que no. No lo sé. Yo la verdad es que los combates de rol por turnos, de combates aleatorios, hoy en día me toca un poco los huevos. Los tolero, pero me toca un poco los huevos. Don't get me started. Prefiero ver al enemigo y poder esquivarlo si Build a quiero. life for yourself somewhere, only for some noble to turn up and tell you you've got to hand it all over to him. If he thinks his name and his chains give him the right to empty our purses, he's in for a rude awakening.
We'll do whatever it takes to keep what's ours. Whatever it takes. Well, the people seem united enough. What about the soldiers? Ya, en verdad se vería si se ha tragado la capital. Luego nos podemos teleportar para echar un pequeño vistazo a lo lejos. Pero bueno, viendo cómo están las cosas, en cualquier momento una zona se convierte en acástica entera, ¿sabes? Excuse me, do you have a moment? I wondered if you'd mind Y sharing si your los cristales thoughts on the pueden... Duke of Oriflamme. Este sobrecarga de éter, ¿sabes? He's made a lot of enemies coming in the way he did. But I mean, look around us. You can see the state the realm's in. The traders might not like having the screws put on them, but if they volunteered a few more of their hard-earned gil before things got bad, maybe they wouldn't have to. I think the Duke's got a point when he says rebuilding the Empire's the best way of making sure we're all protected. And if that means people who don't know one end of a sword from another have to make way for those who do, well, that's just how it Qué goes. flipado, ¿no? El pavo. Claro, la clase alta es en plan de, bueno, pues que le jodan a los demás, ¿sabes? Que no tienes ninguna habilidad ni tienes nada, pues que te jodan, ¿sabes? Muérete. Y haz espacio a los que sí, ¿sabes? You're the one who's talking Lo haré, to his Iván, lo haré. eminence. On the dame's behalf, yes. Haremos un maratón en máxima dificultad. I was trying to persuade him not to take the people's goodwill for granted, but Pero para otra it seems semana. my words fell on deaf ears. What do you think of his plans? I'm a soldier, mate. He tells me what to do, not the other way round. Listen, I've got nothing but respect for the Dame, but I've got a family to look after. That's where my loyalties Precisamente lie. por not culpa with de the town destruir los or the cristales hay Empire, sobrecarga but de with éter. my wife and children. If the Duke can get us the men and the equipment we need to fight off those blue-skinned bastards, I don't care how he does it. Parece que los cristales absorbían los excedentes de éter. Y al no haber cristales que absorban los excedentes de éter, hay sobrecarga de éter. Sobrecarga de éter que cuando se acaba evaporando hace que las tierras estigias sigan avanzando, ¿no? Básicamente, ese tipo de tierras. O esto de aquí. I hear the Duke of Oriflamme plans to turn this town into some sort of fortress. Do you think that's a good idea? It's not for me to say. All I know is that unless the Emperor orders me otherwise, His Eminence's word is law. Y no hay emperador. No one likes all these taxes and tariffs, but empires don't come for free. Once Sanbreque is back on her feet, we'll all reap the benefits. Y si no llega nunca, pues... Let's see what Philippe makes Pues of no all llegó. this. ¿Hay un anuncio del remake del 10? No. No hay nada, ni seguramente lo haya, ¿eh? Pero quién sabe. Captain, do you have a moment? For you? Lo que hicieron fue en vano. Clive, wasn't it? Thank you for last Puede time. ser. How can I help you? I wanted to ask you about the Duke of Oriflamme. Pero You por culpa intend de to go arte, along ¿no? with his plan? But to tell you the truth, I'm in two minds. It's my sworn duty as a captain of the Imperial Army to obey his orders. But I can't say I agree with him. Philippe, I remember you saying that you became a soldier to protect the people you loved. The Dame included. That's right, I did. Well, she doesn't agree with the Duke's orders either. She thinks they could tear Northreach apart. And she's probably right. Thank you, Clive. I know what I need to do now. Protecting the people I love is what matters. Doesn't matter how. Well, duty calls, so I better go. Thanks again. Todo se responderá. Si está claro que está controlado por Artema de alguna manera. Y que de alguna manera Artema también se sellaba a través de los cristales. the right thing at least.
I expect Isabel will be pleased to hear that, if nothing else. Me sorprende, no es una misión que se resuelve solo hablando. ¿En serio van a sacar el 10 remake? No, no creo. Ah, están de lleno con el 7. Para terminar el 7 falta mucho. El 9 sí que parece una realidad. El 10 es un rumor, pero yo no lo creo. So Northreach is to be a fortress after all. Well, it will certainly help to hold back the thralls. There's no denying that. Though I doubt it will come as much consolation to the townspeople whose worldly goods are confiscated to pay for it. They deserve to be heard, Clive. To have a say in this new empire the Duke means to build. Sadly, His Eminence values their obedience more than their opinions, and hopes to reassert the authority of the state. I fear he sees the people as mere pawns on his chessboard to be sacrificed for the greater good. Needless to say, they themselves are of a different opinion, and would rather their destinies were in your hands. The soldiers, meanwhile, are content to follow their orders. And not just because of the Duke's rank, but because of his vision. I thought as much. Had I sworn to protect Sanbreque, I dare say I too would want nothing more than to see it rise from the ashes. Thank you. Tampoco hay tercera parte confirmada del 10. But the battle is lost. I don't know about that. Del 7 remake sí, claro. What happened to your uniform? I handed it in, along with my resignation. Told the lads I wished them well, but that I owe it to those I love to call it a day. But why? Because I realize what really matters to me. Not following some nobleman's orders for the sake of it, but protecting what I care about. Protecting Northreach. I honestly don't know when those monsters will return, but I'm certain they're not finished with us yet. And when they do come back, we need to be ready for them. We need to stand together, all of us. And with you to lead us, milady, I reckon we can do it. It was you who finally convinced me, Clive. There's no point following orders if they go against everything you believe. Indeed. All of us, standing together. That has always been Northreach's best hope. And one which still lies tendrá otra parte más. We have misión final, to turn our seguro. attentions to the true enemy. Thank you, Philippe, for showing me what I must do. Anything for you, milady. Speaking of standing together, would you mind if I borrowed a few of the lads from the Vale to help keep watch around the town? I fear His Eminence has loftier tasks in mind for the guard. Not at all. Be my guest. Wouldn't be the first time. Aunque dan poca reputación estas misiones todavía. Voy a poner la última, que la última es la que da 50. Especially with men like you and Philippe to champion our cause. I, for my part, shall continue to work upon the Duke. Así que tiene que haber una más y la final sea rollo 50 puntos. But I suspect I shall have to call upon your aid again. ¿Ves? Va a hacer falta nuestra ayuda de nuevo. Until then, Clive. Until then. ¿30, ¿no? Sí. No dan mala experiencia. Vamos aquí, que tenemos esta misión. Luego, estamos limpiando primero todas las misiones secundarias que se han abierto. Que nos cierran varias tramas. Bueno, algunas cierran, otras continúan. Y luego avanzamos más en la historia, que hay mucho por hacer todavía. Ya digo, hoy hay posibilidades de que sean 7 horitas. Quizás incluso más. Ah, Clive, I was just about to send for you. Ya veremos cómo va la I'd like you noche. to take something to Sir Wade up in Eastpool. Seeds for planting. Thought it was about time they started growing their own food. I'll keep providing them with whatever they need in the meantime, of course. But if Eastpool's going to survive, it's got to be able to fend for itself. As of those poor bearers.
They've lived their whole lives in servitude, but now they're their own masters. Small wonder they ain't got the foggiest how to provide for themselves. So it's up to us to teach them. And if you're wondering why you, well, the wagoneers taking supplies up that way have been coming back with more and more reports of Akashic around the village of late. Sir Wade's putting a brave face on it, but I think even he's starting to worry. And if he's likely to share those concerns with anyone, it's you. No, y no lo acabamos. Mira, 50 puntos. Lo acabaremos mañana. No pone final del juego en el título. Thanks. Wouldn't ask if I didn't have to. There. El área de persona no me desagrada. Es el mejor de los que hicieron. Gazal Greens. Como que el primero no estaba mal, el segundo y el tercero mal. But they're hardy, they grow fast, and they fill a hole. Better that than something that'll wither away at first frost. And chocobos love them too, which is no small thing. When I say all of us need to pull together to get Eastpool back on its feet, I mean all of us. They ain't exactly succulent, but cook 'em right and they're just about bearable. I'll take your word for it. Anyway, Sir Wade'll know what to do with them. And if he don't, well, I'll go up there and show him myself. I'm sure you will. Recordad que no se pueden tocar temas de emulación en el canal. Podéis hacer lo que queráis en vuestra casa, pero YouTube es bastante hardcore con ese tema y no se pueden comentar ese tipo de cosas. ¿Qué tal, Sergio Philip? Te digo, hoy avanzaremos bastante en la historia y la idea es dejarlo como a punto de caramelo para mañana, pero bueno, ya veremos. ¿Qué tal, Carlos? Ah, Lord Rosfield. What brings you to Eastpool? Buah, yo tenía una suerte en el Honkai. Este banner acojonante. Porque he tirado para lucha. Tenía el pity en 50. Con 2 multis me ha salido. No me ha salido lucha, pero me ha salido Gepard. Y lo digo, bueno, pues voy a seguir probando. Y 2 multis más y me sale lucha. I jest, of course. You see, I had thought we might be able to revive the old wheat fields, but they'd long since gone to seed. Only without the seeds. No, si no lo voy a acabar hoy. Martha was hoping he might be able to show the bearers how to En plant el hipotético caso de que fuera tan rápido de que llegara, cortaría antes. Pero no voy a llegar tan rápido. These bearers had only recently escaped their bonds before we brought them here. They know little of freedom, of providing for themselves and their loved ones. Unless we teach them how to live like free men, pero en la zona final no lo vamos a all hacer. we have achieved in bringing them here is to exchange one master for another. Not that myself and the Guardians have been the best example to them so far. Vaya que hoy acabamos con Odin. Subsisting almost entirely on Martha's charity as we do. It's about time we all started to provide for ourselves, bearers and Guardians alike. Unfortunately, we've been a little too busy of late to focus on much besides bolstering our defenses. There have been alarming reports of... The Horde is closing in. La Horda se acerca. They're coming, Sir Wade, all of them. Time it all. I thought we'd have more time. Gather the men in the square. Send to the rest for reinforcements. Hostia, 2 veces lucha. Pues está chetísimo, ¿eh? Con la primera mejora ya cunde. Akashic, a veritable legion of them. They've been seen prowling around the northern reaches for a while now. We don't have the numbers to hold back a swarm that size. I had hoped to build a perimeter wall so that myself and the Guardians might be able to defend the village, but... Now you're out of time. Precisely. If reinforcements from the rest arrive before they do, we may just scrape through, but I fear that's rather an enormous if. What if you could call on reinforcements from Eastpool? You mean the bearers? We brought them here so they might live, not die, fighting for their lives. So wait. You said you lack men to defend the village. Are the bearers not men? Do they not wish to see Eastpool saved? Though they may not be trained soldiers like your Guardians. What help they are able to offer could still prove the difference between victory and defeat. You're right, my lord. I will... appeal to them.
My friends, I humbly beg your aid. We Guardians are few and our enemies many. But I swear we can defeat them with you at our side. No parece muy dispuestos a luchar. You would send us to the slaughter. To serve as bait for those fiends so that you and your men might be spared. And to think we trusted you. Say what you will. A home is not worth dying for. But it is worth fighting for. Sir Wade fights to give you lot a chance. Just like I do. Just like Sid does. Impone, esa tía. We all wanted to give you a home where you could be free. And you got one, didn't you? This place. Eastpool. This is your village. Your home. And if you don't fight to protect what's yours, you'll lose it. You know I'm right. This world wants to take everything from you. Everything. Your homes, your freedom, your very lives. So then, are you going to stand by and let that happen to you? Are you going to accept fate like good little Bran did and die, having never stood up for yourselves? Or will you fight like free men and women? Porque una sartén. pero ¿cuál es? ¿Qué cojones? What are you doing? All right. Give me a sword. I never dreamt I'd have a home of my own. And now that I have, I don't want to lose it. I will protect what's mine, or die trying. La sartén del Player Unknown, ¿no? We all will. Free men and women, fighting together. No hay For Eastpool! Ni uno. For Eastpool! El poder de la sartén. Cha, 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 cha. Thank you, Martha. Don't mention it. Just promise me one thing. That you'll show them how freeborn fight. Gladly. Well, if it was numbers you were lacking, you certainly won't be now. Thanks to you. Me? Oh, I just love the sound of my own voice. Lord Rosfield, my Mi lady, propia voz, vaya, dicho. we're ready. So what's the plan of action? We'll divide our forces into several small detachments, each made up of guardians, bearers, and guards from the rest. These will position themselves at strategic points around the village. Upon engaging with the Akashic, each detachment will keep the creatures occupied as best they can, steadily retreating all the while. You're going to lure them into the village? I am. We will have neither the time nor the resources to treat the wounded, so injuries must be avoided at all costs. Instead, we will focus purely on defense at first. By coordinating our withdrawal through the use of messengers drawn from among the bearers, we will aim to have the swarm converge at a point of our choosing. With luck, that point will be the village square, the perfect place for our most able warriors to surround them and fall upon them, and for you and I to finish them off. A sound plan, but one that'll require a leader with a cool head and strong nerves to coordinate the retreat. I'd say you have both in abundance, Wade, but you'll be needed. Please, leave the last of the fighting to me. Ha! And let you have all the glory. Sir Wade! They're here! Then you know what you must do. We work together. Everyone playing their Misiones part. largas, las que Each tenemos shielding pendientes. the other that no man might fall.
that Eastpool might live on. For Rosaria. For Rosaria! We've no time to argue, my lord. I'll do as you ask. And I will do as you ask. Es una sartén legendaria más Suppose we'd 17. better do our bit too then, eh? Right you are, Martha. Dame la sartén. Se van a enterar esos clásicos. De lo que vale un... Yo qué sé. Un librito. Un San Jacobo. The calm before the storm. And here it comes. I will not let this village fall. You're finished. A ver, congela poco, pero la polla igualmente. Es muy bueno. Me parece único en el canal. No, una sartén no, tío. Looks like that's the last of them. Lord Rosfield! Change of plan! What is it? Owl from the rest. An Akashic curl's been sighted on Rhiannon's ride and is headed in their direction. Well, the better half of her guard is here. So wait, how many Akashic remain in Eastpool? Hard to say. My men are still facing some resistance, but I think the worst is behind us. I could order a detachment or two to fall back and... No. Let them finish the job. You stay here too, Sir Wade. Your men need you. I'll go after the curl. Join me only when Eastpool is won. If you're sure, my lord. Dead Cells es un juegazo como la copa de un pino. Pero un juegarral. Next one's mine. I might not know one end of a... Not here. Fly, Ambrosia. Vamos allá. Fly, Ambrosia. Yeah. Vamos a parar ese puto vengal. Pero bueno, que los enemigos son level 35 y yo soy 43, There it is. With me, Torgal.
tío. La follada que le he pegado, tío. 77.000 de daño del combo. Pam, 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 pam. Pobre venga el chaval. Me he vengado. All right. Qué malo el Back to chiste. Eastpool. Ay, Dios mío, por favor. Luego, en lo que va de año, ¿te mojarías en un top 3 entre Diablo, Zelda y Final Fantasy XVI? Claro, sí, ya lo he dicho todos estos días. Primero Final Fantasy XVI, luego Diablo, luego Zelda. Son mis 3 juegos del año ahora mismo, a día de hoy, por ese orden. Lord Rosfield, the Curl, is it? It's dead. Thank the Founder for that. And for you, my lord. We were able to eradicate the rest of the Horde. I have guardians posted around the village to keep watch for further attacks, but all seems quiet for now. I hesitate to say it, but I think it might be over. Hombre, si la semana que viene tendréis una tier list de todo lo que juego este año en posiciones. De putísima mierda a putísima obra maestra. We did it. We saved Eastpool. Thank you, my friends. Thank you. No, Sir Wade. It's us who should be thanking you. You brought us together. Showed us what it means to fight for what you hold dear. No, siempre hago una de la primera mitad y una del total, Carlos. We didn't know what it meant to protect it. Hago dos. But now we do. We really do. Forgive us, Sir Wade. You and your people saved us. And still we doubted you. But there's no doubt in my mind anymore. We're free men now. So we have to start acting like it. We have to fight to protect what's ours. To protect Eastpool. And we shall. We all shall. Together. This is our home. And if anyone or anything tries to take it away, they'll have us to answer to. Come on then. Let's get to work. This village isn't going to rebuild itself. Claro, Carlos. 130 euros por la Pixel Remaster de Switch. No, compraron Extra Life que estaba a 100, creo. Bueno, no sé si le quedará. Extra Life la tenía a 100 pavos. Contando gastos de envío, creo, y demás. No. They're Rosarians. Pero no sé si le quedarán. Your father took pity on the bearer's plight. And I believe if he was still with us today, this is what he would have wanted. I believe you might be right. I shall remain here, my lord, and do what I can to help rebuild the village. Es que todos son misiones This is my home now too. relacionadas con el tema del esclavismo, la libertad y la superación. I think you'll find it's East Pudlian, Sir Wade. But you should be proud all the same. I'll have to pull my weight too. Can't have the rest getting outclassed. Speaking of which, I ought to be getting back. Can we continue to count on your support, Martha? Of course, and I'd be counting on yours too. Us Rosarians have got to stick together, haven't we? Indeed we have. And Clive, come by the Golden Stables when you get the chance. I ain't paid you for delivering them seeds yet. All right. I will. Claro, Gollum es el Goti. Gollum of the Year. Goti. Lord Rosfield, do you remember our very first mission together? Clearing the goblins from the Stillwind marshes? How could I forget? Bueno, y el Molbol. There's one sight that I shall never forget. You, facing off against that giant Morble. Not a trace of fear on your face. Since that day, there have been more than a few times when I felt like giving up. When the odds seemed so stacked in the enemy's favor, I thought I may as well just lay down my sword and surrender. But every time I would think back to the look in your eyes that day and remember what it means to be a shield. Know that whatever trials Eastpool may face, I shall never lose courage. Thanks to you. So Wade, you have always been a true shield. I know that Eastpool, and indeed all of Rosaria, will be safe in your hands. Thank you, my lord.
I know the rest of the world will be safe in yours. I'll do my best. Buah, tío, me gusta. Ya tengo que ir a hablar con la otra, ¿no? A ver, lo que te has perdido es ahora mismo misiones secundarias relacionadas con, pues eso, con el tema del esclavismo, el tema de lo que está ocurriendo con los portadores, cosa que ha pasado de ser una de las tareas de las misiones principales a estar orientadas ahora mismo solo en misiones secundarias, pero con muy buen guión, muy bien trabajadas. Entonces vas viendo lo que sucede a los portadores en las diferentes regiones del mundo, de los diferentes reinos que se han quedado sin cristales, que han caído en desgracia, con todo lo que está pasando, con los ataques de acásicos. I just did what I could. And it's only right that you get rewarded for it. Take it before I change my mind. Thank you, Martha. So, Eastpool's finally back on its feet again. And a home to free bearers. Los portadores libres dentro de Rosaria. What was your idea? I know that, but I never stopped to think what it would mean. Bearers Está muy bien, ¿eh? 3 misiones secundarias, que ha sido 1 hora de directo. Llevamos 1 hora ya. Y apenas hemos combatido realmente. O sea, es todo lore. Está bien. Bearers living free like that reminds me of when I first met Sid. Loath as I am to recall that particular day. I take it you didn't always see eye to eye. Hostia, más historias sobre Sid. What happened? Well, if you really want to know, I started doing what I do long before I met Sid. In fact, that's how I met him. Or at least how he came to meet me. Hostia. He showed up at the stables one day, asking questions about who'd been buying up bearers. No esperaba flashback con Sid y what tal. he thought I was doing with them. Running a hunt, poking around in their innards. Something awful anyway. Me, I thought he was a new constable. Venga, Lautaro. Thought the game was up. But somehow we both managed to work out what each other was about. And before I knew it, the cheeky arse was rattling on at me about how I was doing it all wrong. After all my hard work. Told me I was giving them relief, but not freedom. That my bearers were still dying as slaves. Got right under my skin, it did. Told him if he didn't like it, he could bugger off and report me to the garrison. Do you know what he did? He smiled. And then he laughed. And then I did the same. We made a pact that day, that whenever one of us was in need, the other would always be there for him. And you were? Well, we both wanted the same thing. To make life better for bearers. Just like your dad. Do you know I was born right around the time Elwyn became Archduke? Growing up, I saw how he tried to change things. He certainly didn't lack for ambition, that one. Indeed. Te digo, hoy vamos a avanzar en la historia, porque vamos a acabar con Odín. Con Odín acabamos seguro. Which is why those of us who follow in their footsteps no solo van need a to ser finish secundarias. what people like Sid and my father started. Suppose you're right, aye. And if we don't manage it, there's always them who come after us. Good thing we've got a few half-decent sorts waiting in the wings, eh? It's almost enough to give you a little bit of hope. Sí, era como el Robin Hood aquí. Bueno, un poco más allá, ¿no? Todavía. Anyway, enough nattering. Better get back to work. Let's see about making everyone some dinner, shall we? Ahora nos hablando del artefacto para a hot colgarlo. meal. And you and me ain't gonna save the world on an empty stomach neither. That sounds like a wonderful idea. $5.000 y pico de experiencia, 50 de reputación. Es cartel de las chocoberizas doradas para el camarote. Pero esta zona sigue sin abrirse, ¿eh? Vale. Pues aún quedan misiones, que están... En todas las regiones tenemos algo importante que hacer. Algunas se cierran y otras se quedan abiertas todavía porque le falta una fase más. Esta zona, por ejemplo, se ha terminado ya. Era la misión final de estas regiones. Y aquí queda un pueblecito también. Creto. Esta era la última canción que nos falta por comprar. Y ahí, en el mercado de Boclat, otra.
Vale, son esas 3 misiones que nos faltan ahora mismo. Take that, you naughty thing! Clive! Y luego historia. To what do I owe the pleasure? I just wanted to see how the town's been faring since you brought everyone together. Since we brought everyone together, all is absolutely wonderful. Conrad and Natalie's hands remain safely away from each other's throats and firmly at the helm. Our stores are full and the bandits still too disorganized to raid them. Pero a continuación de la misión de antes, de los que no se llevaban bien y tuvimos que ponerlos de acuerdo. Haciendo esas mentiras donde Clive se notaba que mentía. They're going to make him the Lord of Dalimil because of how he stopped all the grown-ups from fighting. It's the mayor of Dalimil, dear child, and the vote hasn't taken place just yet. But if the people wish me to lead them, I shall. And my first act will be to build a school so that menaces like you two learn not to interrupt your elders. Speaking of menaces, there may be a rather worrying one just over the horizon. May there indeed. I'm afraid the example Conrad and Natalie set in putting aside their differences and presenting Al menos me alegra de que no todo el mundo se está desmoronando 100%, porque en Dhalmekia el problema que tienen ahora es de bandidos por exmilitares del ejército de Kupka y tal, ¿sabes? A league of outlaws. Liga de infames. And they grow more organized by the day. We'll fight them all off just like last time. No matter how many of them there are. No, Justice League no, ¿cómo se llama? Won't we, Lubor? Suicide Squad. Of course we will. If we continue to work together, we can overcome any challenge we choose to face. The longer we avoid facing this one, tienen acásticos, pero de momento menos. De momento. Until the only way to overcome it might be to run for the hills. Our best hope is to nip these efforts at organization in the bud by finding those ne'er-do-wells who have yet to join the cause and ensuring that they never do. Perhaps a certain Lord Underhill might be willing to lend us his aid once more. Lord Sotomonte lo siguen llamando. Vale, este todavía no es la misión final porque es de 30 de reputación y no 50. Así que luego tiene que haber una gorda. Pero eso puede ser más adelante, cuando estemos cerca del final y Recta tal. will fill you in on the particulars. I have him stationed by the desert gate, receiving and collating reports from my scouts. Cuando dan 30 creo que es la penúltima. Y luego la última es 50. Porque creo que primero es 25, luego ya son 30 y luego ya son 50. Y las primeras eran 10, 15, ¿sabes? Vale. A league of outlaws. Sounds like we have some competition. Nadie va a hacer la competencia. Suicida el infame. Still in Dalimil, Victor? Ah, Sid. I thought you'd have returned to Cosnis by now. I did. Then I came back. I've developed something of a fondness for the place. And having worked so hard to see it saved from one fate, it would seem remiss to abandon it to another. A sentiment Master Lubor certainly isn't shy about exploiting. Hence my doing his bidding yet again. You're not the only one. What does he want you to do? He asked for my aid in putting down the bandits. And he said that you might be able to help me find them. Then you've come at just the right time. I was on my way to speak with Conrad about how to organize our forces. There are more camps in the vicinity than we can safely strike at once. But we must strike together, and we must strike soon at as many camps as we can. We can't give this league of theirs time to rally its forces. All right. Which camp shall I take? There's one upriver. Just out there, across the dunes. Leave it with me. Vale. Este no puedo soltarlo. Those ne'er-do-wells want to ban. ¿Vosotros cómo vais? ¿Estáis muy callados? ¿Estáis jugando algo ahora o qué? ¿Estáis esperando algo? Creo que hay alguna cacería que sean castillos o algo. Estaría guay. No creo, pero ojalá.
Cuenta todavía, Todavía les quedaba, Alejandro. Te las puedo pillar más baratito. Eso está guay. Eso está guay. ¿Cuánto te ha salido al final, Alejandro? 100 pavos, ¿no? En vez de 130. A ver, si alguien los ha vendido a 130, seguro que se ha aprovechado de comprarlo ellos a 100 y luego cobrarte 30 euros más, ¿sabes? Where are you? Ah, I see the bandits didn't pose you any trouble. No, but that's not why you're here, is it? No. Something's happened. We need you back in Dalimil. What is it? The whole town's in uproar. No. They're saying that Lubor is a Ah, vale, bearer. pensaban que eran acásicos. What? Seems that one of our parties wasn't as thorough as they should have been. They let one of the bandits escape, and his escape route took him right through Dalimil. Some of the children spotted him, and he was about to silence them. And when Lubor felled him with a bolt of magic, and without a crystal. But that's not possible. It is, if he's a bearer and has been hiding it all these years, which is what people are saying. If he has, well, I wouldn't blame him. No man is branded by choice. Still, all those people see is a man who's lied to them all his life. One who was made a leader of himself when the world believed he should have been a slave. Fuck. I don't know where we go from here, but I know one thing. Lubor Pues me needs alegro, all the Alejandro. Ahora friends he can get right now. You're right. Madre mía, va a perder su posición en la ciudad cuando es el que ha salvado la ciudad solo porque es un portador de nacimiento, ¿sabes? Es que es lo que os digo, ¿eh? Todos los temas que están tratando las misiones secundarias de ese punto del juego es sobre eso. I made it a habit to keep a crystal close at hand for just such an occasion. And when that occasion arose, I forgot to reach for it. Well, it was bound to come out sooner or later. We're sorry, Lubor. We tried to keep running, but we just couldn't anymore. There's nothing to be sorry for. I rather enjoyed playing the hero for once. All that matters to me is that you two are safe. Look at him talking to his betters like it's nothing. All lies, I'll wager. Just like the ones he fed us all these years. Once people make up their minds, it's hard to change them. We need to do something, and quickly. Convince the people not to let their prejudices blind them. Convince them that nothing has Difícilmente changed, vas a hacer cambiar that their enemy lies a ese tipo de outside gente. these walls, not within them. You're right. We should speak to everyone. I'm glad you agree. I'll handle the townsfolk. I'm a Dalmek born and bred. They listen to me. You head to the tavern. Make Conrad and Natalie remember who Lubor really is. They know that Lubor and I are friends. I might not make for the most impartial of interlocutors. Lord Underhill of Randalar's League of Merchants, however, is a trusted and impartial mediator of note. I'll do what I can. Lubor, stay here with the children. I can't promise anything, but we'll try. And that is all I can ask of you. Why are you taking the bearers? Why do they always have to make such a fuss? He knew all along that he was
Están peleados otra vez. Madre mía. Forgive me for disturbing you, but could I have a moment of your time? I've seen your face before. As have I. Lord Underhill, wasn't it? Of the League of Merchants. That's right. Se ha dicho como con Rintintín, en plan de... Sí, mercader, ¿verdad? Rumors that he's a Mercader. bearer. All true, I'm afraid. He'll never be mayor now. Not if I have anything to do with it. But what if his wares? Bearer or no, his steel is highly valued throughout the Republic. In this, at least, he's done the town a service. Might that not earn him a little leniency? Leniency? He pretended to be one of us when he was laughing behind Ya, pero our es que es backs súper all the heavy, while. tío, pero por Dios. I'm sorry, my lord, but he lied to us. He lied to you. He cannot be trusted. So what do you propose? Will you drive him from his home? Close his forge? Perhaps. That is a question for the people of Dalimil. And they will thank you not to get involved. ¿Qué tal, Gabriel? The townsfolk have made their minds up. There was nothing I could do. Nor I. Conrad and Natalie Vaya, que los refused pulsarán to y luego consider más anything adelante but their own wounded pride. habrá otra misión más en el que Wish lo their anger was necesiten cool, y se they might see reencuentren. things differently. Sí, Sotomontes del Señor de los We should Anillos, ¿no? report back to Lubor. Frodo Bolsón, Right. señor Sotomontes. Why do they always have to... Why the hell would Victor take the bearer's side? For a sharing. I assume the situation is hopeless? There's still hope. But Es que veo muy hardcore Perhaps not que in this lifetime. pretendan I think it's expulsar fair a to alguien say. de la ciudad, alguien que la ciudad aún existe a día de hoy, se salvó gracias a él y que es el que forja la mayoría de armas y armaduras que defienden la ciudad a día de hoy, ¿sabes? Es como un suicidio colectivo porque racismo, ¿sabes? Porque ¿cómo osa? No es uno de nosotros. Rosina would often tell me that steel does not lie, that a blade is a reflection of the smith who forged it. To yourself be true, that was her point. Rather an ironic one when you consider that her life was taken with a blade of her own making. But I do not doubt that she was always true to herself and what she believed in, right to the end. And so must I be. I must do what I know to be right, no matter what others might think of me. And now, I know what that is. I must embrace my new role of villain so that the people of Dalimil have something to unite against. For only united can they hope to stand against the threat that awaits them. I'll need to make a suitably dramatic exit, of course. Don't go, Lubor. You're the only one who was ever kind to us. We'll be all alone. Again. ¿Ves? Y la moraleja está en que los niños no discriminan de esta forma y es cierto, ¿eh? Son los adultos los que le están echando. How could it possibly be for the best? Los These children need prejuicios you. llevan a la The least autodestrucción. you can do is give the townspeople a chance to change their minds. They would not take it, Victor. It's over. Over, you say? And so just like that, you're going to throw this town and these children to the wolves? I thought you were better than this. But it seems you had me fooled as well. Victor. Forget it. Do what you will. You sure you're making the right choice, Lubor? Of those available to me, I believe it's the best one. Yes. Ah, but where are my manners? Here. Your reward for clearing out that bandit Hombre, camp. Jesús, no vas muy mal encaminado. ¿No recordáis la noticia esta de una tía que se ahogaba en el agua y un socorrista fue en su ayuda y le salvó la vida y la tía le denunció porque ella no había pedido ser salvada? O algo así, o quién era él para hacerle el boca a boca, ¿sabes?
que ella en ningún momento había pedido eso, ¿sabes? Pero como que había abusado de ella y es en plan de, ¿pero qué dices? ¿Sabes? ¿Pero qué estás diciendo? pero, ¿cómo? O sea, no subestimes la estupidez humana, porque la estupidez humana no conoce límites, ¿sabes? No me acuerdo dónde fue. Yo me acuerdo de leer la noticia y decir, pero ¿no te das cuenta de que no te llega a socorrer y mueres? O sea, ¿prefieres morir? O sea, no entiendo nada. Pero el mundo está lleno de gente que es imbécil, así que... Is there aught the Undying might assist you with this day? Perhaps. My brother said that your order was helping him with his quest to uncover Ultima's origins. Have you learned anything of note since last we spoke? Little and less, I regret to report. I see. Be assured, however, that we will not rest until the truth is known. Even now, our archaeologians scour ruins in every corner of the realm for traces of Ultima's touch. Fallen ruins, I take it. Dating back as far as Phoenix Gate. Indeed. Ultima's thralls are oft sighted among the remnants of the fallen civilization, as if protecting the secrets concealed within. Secrets we'd see unearthed. Should our methods be of interest, my lord, mayhap it would please you to observe some of our number at work. Would that be possible? Of course. A survey is being conducted not far from here. Perchance you are familiar with Kretov. Estos son los imperecederos estos que protegían al Fénix. Que saben un montón de cosas antiguas, para que no se acuerde. If you would consent to do so in my stead, I'm sure that they would be honored to relate any discoveries they have made to you directly. Al servicio del Fénix. I'll go and meet with them. They will be most gratified, I am sure. Might I suggest you take the road through Titan's Wake? It will lead you straight to the village after but a short walk. ¿Cómo? Thank you. I will. I wish you a safe journey, my lord. May the Firebird's flames burn ever in your heart. ¡Oh, por fin! La zona que nos faltaba aquí abajo. Puta madre. Ah, se llama Estrella de Titán. Ah, por eso no sabía cuál era. Yo pensaba que sería un pueblo y parece que es una zona muerta. Ah, bueno, era un pueblo suyo, ¿no? Pero están muertos. Oh, no. No deberían estarlos. You'll pay for this. Y sí, sobre el DLC de Resident Evil 4 se filtró nuevos logros. Que han salido ya en Steam. Siete logros nuevos de Resident Evil. Con lo cual no debe faltar mucho para el DLC. Whatever that thing is, I'd say it's their leader. Ojo que este es 36, Ay.
Que tengo una combinación super cheta, ¿eh? Enough. La cuestión es, ¿qué hacían aquí bichos de estos de las ruinas, eh? Should have stayed in the past. These must be Cyril's colleagues. Se han cargado todo el equipo de investigación. You have our thanks, stranger. Ah, no, todo no. Who are you? Ah, forgive me, my lord. I did not recognize you. You are Lord Rosfield, are you not? We are archaeologians, tasked with surveying this site. When the echoes appeared, our brothers here occupied their attentions. Thanks to them, and to you, we were, for a mercy, able to see our duty to its conclusion. You call that a mercy? Your brothers might still be alive if you put their safety before your duty. Surely this survey wasn't worth dying for. We are charged with uncovering Ultima's origins. A duty of the highest import, as I'm sure you will agree. And you think your dead brothers would agree with you too? I know they would. They gave their lives for the cause, an honor to which Son all una secta, undying literalmente. aspire. Madre de Dios bendito. Now, to what do we owe the honor of your presence, Lord Marquis? Cyril told me of your work here, and I agreed to collect your findings in his stead. I see. That is most kind. Pray, take them then, with our humble thanks. May the Firebird's flame burn ever in your heart, as it does in ours. La suerte que están de nuestra parte, porque menudos putos flipados. Pero flipados de la hostia, ¿eh? O sea, me cago en todo. It's one thing to lay down your life for another. But for a survey... I suppose I'd better get this back to Cyril. Para que se quede ya abierta. ¿Ves que está cerrada por aquí? Y así abrimos el atajo. Está increíble, Alfredo, el juego. Está putamente increíble. Y vamos a ver qué hay en esta ciudad de ruido. Think no more of us, my lord. Only deliver our Let us continue then. There is a second hull. Están como si nada, ¿eh? Como si no fuera con ellos la cosa. Más bibis. En principio no hay nada más. Bueno, esta zona ya está entera, entonces. Sí. Este mapa también está entero. Me falta una zona, un pequeño recuadro del otro, ¿sabes? Que es raro que todavía no se haya desbloqueado, pero yo qué sé. ¿Qué tal, Javi? Ah, you are returned, my lord. I collected your colleagues' preliminary findings. Here, take them. ¿Nos contará algo sobre Artemis realmente? Vas a flipar, Royal. Es una maravilla de juego. I shall study them and inform you forthwith if I discover. Vale, falta otra misión adicional que se desbloqueará luego.
Que nos contará detalles sobre ello. Your survey party suffered several losses in Kretov. Losses which could have been avoided had the others not chosen to complete their work instead of saving their friends. Were these your orders? No. This was their choice. Every Undying devotes his life to the service of the Phoenix. It is our sole duty. And should we die in Normal que no queden apenas. So be it. Es que es obvio Even que no when queden. death is avoidable. My lord, I fear that this is not a point over which it would be fruitful to argue. The Undying have served the Phoenix for Ya estamos ahí, no paran de salir misiones, José Vicente. Ya hemos hecho la gran mayoría. Todavía quedan, pero... is not like to change them. We live to serve the Phoenix. Y todavía quedan porque quedan el paso final de unas cuantas todavía, ¿sabes? Por ejemplo, este no es el paso final, queda otra más. I know that you and your brethren answer only to Joshua, but allow me to offer you a word of advice. It does not further the cause of the Phoenix to have his loyal followers surrender their lives without good reason. Provide your survey parties with an escort, that they might live to do their duty for years to come. Think not only of how you can serve the Phoenix, but how Joshua would want you to serve him. Please. For all our sakes. I thank you for your advice, my lord. Pero no te van a hacer caso. Permit me to respond. Our faith in his grace, Joshua Rosfield. Dice gracias por su consejo, pero se lo puede meter por donde no le da el sol. And we of the Undying will do what we believe is right to fulfill our duty unto him. As first shield to the Phoenix, I am sure you understand what it means to do one's duty. I do. Then we are of the same mind. And it is my hope that we may continue to do our duty together. Ya veremos su misión final cuál es. Disminuir el tiempo de recarga de pilares gélidos en 1,5. Poquito. Muy poquito. Vale, queda una misión secundaria y ya podemos seguir avanzando en la historia. What's happened? Clive. You'll be pleased to know that the negotiations are progressing well. That is good news. Yes. Our comrade in Randala has just sent word that the contract should be signed very soon. But I still have much and more to prepare. It's a huge undertaking moving this many bearers at once. You couldn't do me a quick favor, could you? Oh, misión por una vida nueva. Esta es misión final. 50 puntos de renombre. Nothing like that. Y 5.000 y pico de experiencia. I just need you to go over to the caravans and ask Elle how long we have until the bearers arrive. Find out exactly how much faster I need to get all these supplies moved. All right. I'll go and ask. Thanks, Clive. I owe you one. De lujo. Esta será de las durillas también, porque estas misiones finales son todas bastante guapas. Not yours. I know, but no buts about it, all right? Is something wrong? Vonnie came to give me a message from our intermediary. The talks with the Republican army have fallen through. They've reached an agreement with the Silver Peak Consortium instead. Though prices have fallen of late, we deliberately offered above the going rate to try and deter other bidders. But the Consortium offered double what we did, and the army jumped at the chance. And you had no opportunity to make a counteroffer? None at all. And we were so close. Y trofeo. What's happened? I saw Vonnie leaving. She didn't look happy. And with good reason.
But I thought we were the only ones the Fist were speaking to about the bearers. How did the Consortium even find out about this? It's not so surprising. They have ears all over the Republic. This isn't over. The Consortium will have to sell these bearers eventually, and at the price they paid, buyers will be few and far between. I'm going to Randalar myself. Alone? You sure that's wise? Are you offering to be my bodyguard? How kind. Meet me at the checkpoint near the capital gates. No he dicho I'll nada, send an pero owl ahead and request a meeting. You go to Cashlock, Theo, and get everything ready. We've waited far too long as it is. Even if I fail to free these bearers, there will be others. Someone needs to prepare the place and keep any prowling beasts at bay. Oh, and that's me, is it? Well, it looks like I'm following orders till she gets back from meeting the Silver Peak Consortium, who've been doing their best to undermine our scheme. She'll never join them after this, surely. No, she said it herself. She still has plans for Cashlock, even if this one falls through. She means to stay with us, then. I can't say I'm not happy to hear it, but... is this what she really wants? You have to trust her. You're right. It's what she wants now. And if Elle's off fighting for the cause, I should do my part too. So I bid you farewell and safe travels, my friend. I'll gather my men and leave for Cashlock. We'll make sure the place is well stocked and defended. You go to Randalar and see if you can stop my sister biting the Consortium's heads off. If she won't consider her prospects, someone has to. Creo que no hay trofeo por hacer todas las misiones, ¿verdad? Yo diría que no. All right. To Randalar, then. And better not. Keep Eloise waiting. ¿Crees que 5 o 10% de damage en este juego es rentable? Claro que sí. When there's nowhere left to go. Es decir, si te hago un combo de 100k, son 110k. Tú me dirás si es rentable o no. Al principio no. Mierda, me he ido por donde. Al principio no, pero luego se nota mucho. Y luego lo puedes mejorar todavía más, así que imagínate. Porque en el nuevo juego Plus puedes mejorar todos los accesorios. Cosa que no se puede en el juego base. Así que sí que se nota, claro. No, I wouldn't give for a hot meal. Looks like this is the end of the road. When are they gonna let us through? Let's go. Yeah. Me encanta esta zona, macho. Uy. ¿Crees que tendremos Final Fantasy XIII Remastered? Yo creo que sí, hace un año que lo dije. Pues se escapó a Square en su página web. Final Fantasy XIII Collection. Tanto para que lo que me reduce el cooldown de una habilidad, depende. Calcula. Thanks, girl. Ay. You're finished. No estaba ni mirando. Es decir, si te bajas 12 segundos una habilidad que dura un minuto, te está bajando aproximadamente un 20%. Un 20% significa que vas a quitar más que un 10% de vida. Pero si te baja 3 segundos de una habilidad de, yo que sé, 40 segundos, pues tampoco es ninguna locura, ¿sabes? Así que depende. We had all but finished making arrangements to buy them ourselves, and then you stepped into the fray. You misunderstand. The Consortium had an interest in purchasing them from the very first. It was only our regard for you that kept us from bidding. But your hesitancy in accepting our offer to you suggested that the regard was not mutual.
and so we resumed our business. I did not hesitate. I am simply not inclined to make such decisions without first giving them due consideration. But what is done is done. Come then. How much do you want for them? Alas, you are too late yet again. We rarely take on such unconventional merchandise without a purchaser in mind. The bearers belong to him now. Who is your buyer? A trader from across the water. A most demanding fellow, if it's any consolation. He insisted the bearers be fed, dressed, even given their own bunks for the voyage over. That's what you get when you deal with continental types. I wouldn't know. Oh yes, the culture on the continent is quite different to ours. They pay good money for bearers not fit for the knacker's yard, and treat them like kings. But as long as they pay... That does sound unusual. No matter then. If they've already left our shores, there's little that can be done. Allow me to withdraw my interest. And with it, my interest in joining your organization. My associates will be sorry to hear that. Ya digo, depende de Rael. Si es una habilidad de daño, te conviene hacer más daño. Si es una habilidad de stun, te conviene tenerla antes. Es decir, por ejemplo, hay una habilidad de Garuda que se dedica a stunear rápido. Entonces, te conviene tenerla lo antes posible. But I only have myself to blame. He was right, you see. The Silver Peak Consortium did intend to buy those bearers before I did. Their representative hinted at a possible purchase when he came to recruit me. I feigned interest in joining them in the hope he might be encouraged to tell me more, and he did just that. As soon as he left, I sent my own offer to Randalar. So you never... No. I entertained the Consortium's proposal solely so I could learn more about those bearers. But I was a fool to think they wouldn't find out. I knew exactly who I was dealing with. You tried. I did. And if what he said was true, the bearers are to be well treated. Which is something, at least. But they deserved more. I wanted so badly to see them freed. Eloise! Eloise! Word from Cashlock. The village is under attack. A pack of beasts have come down from the mountains, and there's a dragon at its head. ¿Un dragón? Theo and the others are trying to hold them off as best they can, but the odds are against them. They need help, and fast. Theo! I'll go on ahead. Thank you, Clive. I'll gather some men and join you there. Just... make sure he's safe. Hold on, Theo. Este es el poblado que ya limpiamos una vez. Pero bueno, tengo ganas de rejugar el 13. Ojalá lo del remaster sea cierto ya de una maldita vez. Y pongan... ¡Ay, no se podía saltar desde aquí! No sé por qué pensaba que sí. Me cago en la hostia. Pues eso, que tengo ganas de rejugarlo, en verdad. Sobre todo porque el 13-3 nunca lo he jugado. Entonces, es una buena excusa pasarse los 3, ¿sabes? Hay mucha gente que le encanta el 13-3 y mucha gente que odia el 13-3. Y tengo curiosidad. Time to fight. No need to ride from here. Where's Theodore? Upriver. Ya, a ver, lo del tiempo límite también me da ansiedad. We just have to pray he makes it out in one piece. I can do better than that. Torgal, with me. ¿Torgal? Ah, vale.
Estaba flipando, pero Torgal, ¿dónde estás, cabrón? Pero bueno, le pasa como al Mayoras más, ¿no? Y pierde lo conseguido, nivel etcétera. Bueno, supongo que si es como Mayoras Max, sí, ¿no? Que hay alguna parte que no perderás, pero hay otra parte que sí perderás. Y tendrás que ir haciendo ciclos, aprendiéndotelo de memoria para ir lo más rápido posible y ir completando cosillas poco a poco. Any more time. I need to find Theodore before that dragon does. Looks like it's found me. This thing's turned as well. This isn't going to be easy. Ay. Como mola el congelar, ¿eh? $84.000, ¿eh?
Dios, qué bueno es Giga Fulgor, tío. ¿Con qué grupo de death metal hace vocalista Clive? Es el vocalista de Behemoth. De Greencore. ¿Te imaginas? We have to get you out of here. Se va a convertir en un acásico. I think it might be a little too late for that. Hostias. Bearer or no, there's only so much ether a man can take, and that Drake just wouldn't let me leave. Hay que recordar que era un portador. Have my thanks. Por eso aún no está muerto del todo. For finishing what I could not. For keeping Elle's dream. Theodore! Hostia, que dura la misión, Nos va a ver matar a su hermano. No. No me digas que mata a la hermana. Stay back, Eloise! He's turned. And so will you! Theodore. Take care. Te va a cortar el cuello, ¿no? My sister. Theodore. Wait. Goodbye. Elle. Joder. Que no están a la altura las misiones secundarias, dice. Joder. Thank you, Clive. I think I'll be all right now. That was true bravery he showed. Leading the dragon away from the village like that. His first instinct was always to protect people. No existe el problema de sobrecalentamiento. To put others' well-being before his own. And now he's gone. Because I sent him to that place. Against his will. It wasn't against his will. He was ready to do whatever it took to show you he could stand on his own. So that you would finally be free to live your own life. To live my own life?
He never could come to terms with the choice I made. What exactly happened? You once told me Theo was the first bearer you ever helped. We grew up in Canva. We were born to one of the great trading houses. And I was chosen to inherit the family business. I had my father's head for figures, you see. Theo did not. While I studied the art of commerce, he played at soldiers instead. A late bloomer, in more ways than one. For unlike most bearers, it wasn't until his 15th summer that his powers awakened. My parents tried to drive him out of the house and into the care of the constables. But before they could, I took him into mine. Theo told me something else. He clearly admired your devotion to the cause of freeing others like him from slavery. But he said you deserved a better life than this. He wanted to free you from what he called your bonds, just as you freed him from his. I would be lying if I said I had not wondered from time to time how much easier my life might have been if I had allowed Theo to be taken and devoted myself to the family business instead. But I have never regretted the decision I made. Being with my brother meant more to me than tradition or reputation. I only had to look at him to remind myself of that night and the choice I made and the fact that I would make the same choice again in a heartbeat. He was never a burden. How could he even think that? If anything, I was the one who weighed him down. You weren't, Eloise. He said it himself, that he had always been grateful to you for saving him, and that he wanted to repay you by letting you live the life you were denied. Neither you nor Theo weighed each other down. You loved one another. You did whatever was necessary to continue living your lives together, and you always would have. You're right. Lástima las expresiones de aquí, ¿no? La experiencia secundaria que no es tan buena. All I ever did. It was so we could be together. Oh, Theo. Why did you have to... Mientras no se tire. Javi y Luis, jugad a la demo. Es que tenéis una demo de 2 horas y casi 3 horas. Que se pasa la partida a la versión final en caso de que os guste. Jugar a la demo, es que es lo mejor que podéis hacer. I know Theo wanted me to move on. But I'm staying here at the Crimson Caravans to continue our work. We can make a difference here. We can help people. Save them. I need nothing more from life than that. So I'll carry on doing what we do. Ensuring that goods, people, bearers get where they need to be. Bringing smiles to people's faces, just like we always have. And to Theo's, wherever he is. This is the life I have chosen. The life I will always choose. I've made a choice of my own. Nadie te tiene que convencer de nada, Luis Alberto. Te tienes que convencer tú solo. Whenever you need it. Thank you, Clive. Let's go on together then. For Theodore. El Raincode lo quiero jugar, pero primero acabaré este. Entonces cuando acabemos este, juega el Raincode. Cartel de las caravanas. Pero el que se tiene que convencer eres tú, no los demás. Porque eres tú el que se lo compra, el que se gasta el dinero. Yo te repito, tienes una demo. Juega la demo. Si la demo te convence, pues ya lo tienes. ¿Que la demo te parece una mierda? Puede ser, es raro, pero puede ser. Pues huye y ya está, ¿sabes? No pierdas el tiempo en algo que no merece la pena, ¿no? Para mí de momento es el juego del año, pero... Bueno, ahora sí que sí, toca historia, ¿eh?
La lucha que han librado codo con codo portadores y guardianes de la llama de Espol es un logro que me llena de orgullo. El antiguo ducado ya no existe, pero los ideales del archiduque Elwyn siguen vivos en el corazón de muchos rosarianos, y con victorias como esa lograremos difundirlos aún más. No es más que el principio, pero por algo se empieza. Esta pequeña chispa avivará las llamas de la esperanza. Su pérdida no será en vano. Aún me cuesta creer que Theo no vaya a volver nunca más. Cada mañana me levanto esperando encontrarlo en la chocoberiza dando a beber las monturas o preparando los farzos, pero no está, ni estará. Me he cansado de derramar lágrimas que no parecen sacarse nunca. Sé que debo seguir adelante, pero jamás lo olvidaré. Los dos erigimos este negocio y mientras las caravanas bermejas sigan en pie seguiremos juntos. Pienso continuar trabajando, liberando a cuantos pueda para honrar su recuerdo. Es la vida que he decidido llevar. Emblema de las chocoberizas doradas, la fonda que regenta Marta y da nombre al oasis de paz que es la tierra donde los peligros acechan por doquier. Su dueña colabora con los guardianes de la llama y lleva varias primaveras salvando portadores de cautivos. Emblema de las caravanas bermejas, la casa de portes por excelencia de Boklad. Tras la muerte de su hermano y confidente Theodor, Eloís, la dueña del negocio, decide dedicar el resto de su vida a continuar con la labor que comenzaron juntos: rescatar a portadores cautivos y ofrecerles una vida en libertad. La historia es una maravilla. Incluso a nivel de narrativa, las historias secundarias me parecen una absoluta locura. Una absoluta locura. Están muy bien llevadas. Y algunas durillas. Bueno, las pruebas de los pedruscos seguramente son algo fuera de cámaras. Porque no dejan de ser simplemente combates, ¿no? Tampoco es algo muy loco. Best of luck out there, Sid. Ay. No, sí. Ya vimos una. Y no parece que tenga bosses nuevos, con lo cual... Disminuir el tiempo de carga de ejecutar un disparo cargado en 0,2 segundos. Bueno, si se puede mejorar más adelante, podría tener sentido. Pero ahora mismo no. ¿Qué tal, Marcus? How are you feeling, Joshua? Esto es historia ya, ¿eh? Better than I was. But not nearly as well as you should be. Your cuts and burns may have healed, but your body still bears the burden of every spell cast. And what would you have had me do? It was no ordinary foe we faced. It was the Warden of Darkness. Yet still, it was not enough. The king could have ended me at any moment, but instead chose to toy with me like a curl does a mouse. You underestimate yourself. Oh, it was crystal clear. Only one man established his dominance that day, and that man was Barnabas. Tal cual, puto Barnabas. I'm sorry, brother. That was ill-spoken. It's just... I have never felt so powerless. And when so many are looking to us for strength, perhaps the prince feels the same. A ver, yo igual, Chelo, yo haré, para hacer el run de Final Fantasy esperaré 2 semanillas o por ahí. No estoy seguro cuánto, pero por ahí, supongo. Vale, no cuenta nada nuevo. Dion. La niña de las pociones la ha salvado. What is this place? Don't move. Mira, Tariek. Y hoy le daremos muy duro. Ya he dicho que haremos seguramente más de 6 horas. Hoy dice que sí. 7 o a lo mejor más tirando a 8.
Ya veremos, según cómo se desarrolla la noche. Y lo que vea que hemos avanzado o no. Here, it's fresh from the well. ¿Cómo se las apaña, la niña? Grandmother told me spirits sometimes get lost, and that the lanterns guide them to their proper place. Lo ha hecho ella. I set one on the river for her when she passed away. Ah, bueno, y la gente del pueblo. La parte que más pilló fue la ciudad en sí misma. El extra radio es la que se libró de la batalla. The fiend works from the shadows. Was it you who guided my hand then, Ultima? No, not you. This is my doing, my fault, my sin to bear. And for it, I must atone. Your hurts are healing nicely. It was my poultices that saw you well. You make them. ¿Habrá explicación sobre Dios? Sí, mira. Miserioso es el responsable del caos que asola Balistea, quien el rey Walloed Barnabas venera como un dios. Carece de forma corpórea y creyendo que Clive es el ser llamado Mito, a quien lleva milenios buscando. Lo compele a utilizar su habilidad para observar el poder de otros Eikon y convertirse en el receptáculo perfecto. Huérfana que labora y vende medicinas. Joder, gran descripción, ¿eh? Príncipe de Servin P. Se cuenta cómo lo destruyó todo. And sell them, or try to. Earns me enough for bread, most days. Forgive me. I have nothing to... I know, but I couldn't just leave you lying there. Deep lore de la niña, ¿eh? Sí, sí. Joder, ese sí es súper profundo. You're going then? Of course. I'm healed. Thanks to you and your poultices. Will you promise to come back and visit? Es una pregunta ni el nombre, pero Dion, por favor. Que eres un noble caballero heredero al trono del Sacro Imperio. ¿Qué menos que preguntarle el nombre a aquella persona que te ha salvado la vida, ¿no? Well, Fénix, it would seem that I owe you my wings. Oh, eso quería oír. Hombre, de esta forma sí que podríamos luchar contra Odín. Un combo Fénix, Bahamut, Ifrit en plan Megazord de los juegos Ranger. Y... You will be returning to Waloed soon, I gather. Que nadie diga I nada. see no reason to wait. Then neither do I. I can think of a few, but I doubt they'll stop you. You will take your medicine. Of course, Lady Daya. Set on leaving already, are you? How long will it take us to get back to Ash? Dunno, about the same amount of time it took us to get here. Maybe less, if your uncle can find someone ¿Cuánto trustworthy to tardaremos? Pues lo mismo que en volver. Vale, All sí, pero... depends on where we're putting into port, mind. Yes. Pero Mid, ¿cuánto It's es not as eso? if we can put ashore wherever we choose. We have to assume that the whole of Ash is hostile, and that Como we'll si be te attacked pregunto, on ¿qué hora sight. es? Pues la misma hora que ayer, Then un we día must más. find a place they won't think to Vale, muy look. bonito, pero... And ¿Y I ayer have qué an hora idea era? who might En este know of momento. one. The professor! I'll go and tell you come in. While you're plotting our course, I'll be in the shelves with your lawsman. I wish to pick his brains about Ultima. Then I'll talk to Karen about supplies for the journey.
They may not be easy to come by in Ash. Your brother's body won't take much more of this recklessness. You know that, don't you? I do. Nuevas cartas que leer, nuevas cacerías. ¿Ves? Esto me pone contento. Combates, combates, combates. Combates guapos. Voy a abrir el burro de notas. Ay, mira. Preguntar sobre aventuras. ¡Ay, no! Pitotísimo, perdón. ¿Alguna vez te he contado mi aventura por el sur de Cenicia? Orcish lands. Tierras estigias, diría yo, pero a los orcos no parece importarles. Han descubierto una manera de sobrevivir sin magia igual que aquí. Aunque se basa en algo que en la guarida no sabemos practicar mucho, el canibalismo. O al menos eso creo. Porque a saber que le echan morir el estofado. ¡Hostias! Pero por favor. Rango S, ojo. Una caravana de mercaderes que atravesó el desierto de Velcro y afirma haber avistado una extraña criatura con el aspecto de un dragón, un león y un escorpión. Una quimera, vaya. Es poco probable que una criatura sí exista, pero la inquietud que se refleja en sus ojos y en el miedo que transmiten sus voces sí eran reales. Aunque cabe la posibilidad de que fuera un espejismo producto del calor, no podemos ignorar el aviso. El desierto de Velcro. Pero ¿y dónde será exactamente? Ah, está claro que es aquí. Joder, yo creo es que por culpa del mando a veces me falla. O sea, vale, me queda claro el desierto. A lo mejor es en el norte. Estoy atravesando. O a lo mejor es el sur. ¡Tócate la polla! Yo qué sé, ya veremos. Let's go. Venga, cacería de rango S antes de cambiar de región. Alright. ¿Quieres saber dónde está la quimera? A ver, la puedo encontrar yo mismo, pero tampoco me molesta, ¿sabes? Total. Joder, macho. El desierto es gigantesco. Y son 3 zonas, ¿sabes? No, me hacen bajar, tío. Serán putos. Por el sur. Vale. Pues me voy de aquí. ¿Qué tal, Sir? Pensaba que estaría en la tormenta esa de arena, que no había nada, ¿sabes? Come on. Fly, Ambrosia. Fly. ¿Qué tal, Smokey King? ¿Cómo sigues después de todo lo que pasó ayer? ¡Guau! Mira, sí se ve ahí. Qué guapo estuvo ayer, me cago en la puta. Y hoy tiene pinta de que va a molar a saco. Mal sitio para una pelea, no verían nada. Bueno, pero eso también puede ser la gracia del asunto. El no ver nada. ¿Qué tal, José Abrante? El comerte las áreas porque eres ciego. El tema del chocobo al final le quitaría la seriedad que tiene el juego. Ya, pero molaría poder activarlo y desactivarlo. Yo creo que acabarán metiendo un update poniéndolo. Lo mismo pasó con el Final Fantasy XV, que al final pusieron una opción en plan para cambiar las músicas dentro del chocobo y tal. Yo creo que algo pasará similar. Debería. You deserve a rest. Vaya fetiche la gorguimera. Vaya fetiche que tienen con la gorguimera el puto equipo de Yoshida.
era uno de los requisitos para conseguir la relic en la Realm Reborn. Y está haciendo el mismo ataque. Me encanta, tío, Siva. ¡Mierda! ¡No, mierda! Uf, son los mismos ataques, ¿eh? Es que se llaman igual, ¿eh? Los ataques. Ah, me lo comí. Se llaman exactamente igual los ataques que en el Final 14. Son exactamente los mismos. Creo que está muerto en esta tanda. Tengo un combo demasiado fuerte. Así que está muertísimo. El lobo se transforma aleatoriamente. Los ataques, algunos de ellos los hago yo. Joder, 16.500. Joder. Oricalco. Vale, necesito más para craftearme más cosas. Pero solo oricalco. Pensaba que me daría alguna cosa especial. Está guapo el combate. Me he comido algunos ataques a pesar de saberme el patrón, ¿eh? Porque es exactamente el mismo patrón de ataques que hacía en el 14. Y ahora sí me he comido algunos ataques. No se sabe nada, Alberto. O sea, de hecho nunca se ha confirmado oficialmente. Sé por gente que me ha dicho que es real. Pero... a ver qué pasa. Es aquí... ¿Por qué tengo la llave si no soy mecánico? Joder, con el drift, que se mueve solo.
Mínimo 5 oricalco, tengo 3. Clive, ya solo queda el último cristal madre, la columna del dragón de Engualoed. Te escribo esta nota para que no se te olvide que tienes que destruirlo. Ya sabes, uno pierde la noción del tiempo cuando empieza a hacerle favores a la gente. Que si fulanito necesita unas flores, que si menganito quiere que acabe con unas alimañas. Tú ya me entiendes. Hostia, son capaces de reírse de sí mismos con el tema de las secundarias. Mola, ¿eh? En verdad me hace gracia. Hasta ellos mismos se ríen. Mola. Sí, me falta, para la espada ya tengo el oricalco, que eran 3. Y ahora me faltan los otros materiales que aún no me han salido. Supongo que serán de la región que vamos ahora. Porque ahora nos vamos a Cenicia. Quedan 11 cacerías todavía. Lo cual ya veis que queda bastante. Pero bueno, poquito a poquito. Ah, Clive. I was wondering when you'd arrive. Please tell me you've come to take our young prodigy here off my hands. I'm not here for Mid. I need information on Ash. Then why not ask Molly if you can look in one of her ovens? Go on. As soon as the Enterprise is ready. Ahora lo que crean conveniente, Fernando. No lo que tú creas conveniente. We're going to need a safe place to land. Preferably one that won't see my ship blown to shit and splinters. If it were that easy, do you think Waloed would have resisted invasion for so long? Very little is known of Ash, and the information we do have is spotty and outdated. We have the good King Barnabas to thank for that. Waloed's borders have been closed to outsiders since the day he seized the throne. If there is anywhere safe to land, you won't find it on my map. Then tell us what we will find. I'm sure you know better than we do. Nada. But no splinters. All right. If it will get you out of my hair. But interrupt me, and it's over. Understood? Venga, última clase de historia. Barnabas Tharmr, the one they call the last king. Understand him, and you will understand the kingdom of Waloed. Barnabas was only a boy when he arrived from beyond the southern seas, and barely a man before he united the ragged tribes of Ash. And having unleashed them upon the formidable Veldamark, he set his throne upon the ancient kingdom's ruins. The victory sent shockwaves around Valisthea. Tales of Odin's might spreading through every court, parlor, and drinking hole in the realm. Cómo impone el hijo de Note puta. that this was in the year 843. And that the king Hostia, pues sigue siendo muy joven. upon his throne some 40 years later, quite untouched by ¿Lo que te iba a decir? Waloed's recent inaction left many wondering if Odin had lost his appetite for war. And yet here we are. The Einherjar was committed to the fray, a bold declaration of intent. Orcs swarm around Drake's Fang, and throngs of Akashic haunt Canva's streets. Though how precisely the havoc they wreak serves Waloed remains unclear. Regardless, if the order to attack truly came from King Barnabas, es inmortal, a lo then mejor one thing is certain. por un pacto con Artema o por Odín, ¿sabes? Mismo. Ya lo And made averiguaremos. bedfellows of beast men and the ether-addled alike. All of which is a roundabout way of saying that you will be in unknown territory when you set foot on Ash. Much of the continent has already been lost to the Blight, and what few ports remain will be fiercely guarded. And that is to say naught of its natural defenses. Offshore currents will cast an ill-equipped ship out to sea one moment, and dash it against the rocks the next. But then the Enterprise is anything but ill-equipped. And Mid has made land there before. Now, if only there were someone with an intimate knowledge of the Shadow Coast, and where a daring gentleman might put ashore. You see, Clive, you had the answer all along. Do you think you can get us back to that beach, Mid? Picked you up from it, didn't I? Not that it were easy. The currents were a right bastard. But then,
If it wasn't hard, it wouldn't be worth doing, would it? Well said. Thank you, Lady Vivian. If a few morsels of common knowledge and a sprinkling of tavern talk are worthy of your thanks, I wonder what genuine intelligence might earn me. Probably more visits. frecuencia. Mid, I need everyone in the ale hall now. I'll fetch Joshua from the shelves. Aye, aye, Captain. Estoy seguro que no será por turnos el remake del 9. Bueno, ya se verá, ¿no? Oh, otra misión extra. En la enfermería. Curioso. Eso ya se verá. Enfermería, ¿no? Sí. Please, Your Grace, stay strong. Ah, my Lord Marquis. It was the greatest Un gran honor honor of que me my pusieran life. a cargo de la protección de su excelencia, Joshua Rosfield. He desempeñado tal labor desde que emprendió su viaje por toda Balistea. Partimos con dos objetivos: descubrir el origen de Artem y velar por vos, mi señor. Cuando supo que habíais sobrevivido, quiso estar al tanto de todos vuestros movimientos. Gracias a los informes de mis compañeros imperecederos, descubrimos que habíais asumido el nombre de Cid. Now, Mas nuestro viaje juntos llega a su fin. Su excelencia desea que me quede aquí para guardar a los so I vuestros. bid you, Así que os pido, a una costa de sonaros hada, que lo protegéis en mi lugar. your companions Pues are hay de sublime kind compañía, mi indeed. señor. Todos los miembros de la guarida me han acogido con suma gentileza. En especial Lady Tarja. Si bien son exiguos, han tenido la amabilidad de halagar mis conocimientos de I medicina. must admit, Aunque he de admitir que en un principio dudaba de su sinceridad. Los sanadores de los imperecederos me instruyeron en las aptitudes que pudiera precisar para desempeñar mi deber, mas su talento supera en gran medida el mío. but I see now. No soy merecedora de sus cumplidos. Sin embargo, entiendo que toda ayuda, por inexperta que sea, es bienvenida en esta comunidad. Yote, is anything the matter? You seem troubled. Perhaps I might be able to help. My lord, La que va a arder si el nuevo remake no sea por turnos. No va a arder yes. nada. perhaps you might. Ardería si fuera por turnos, ardería It's si no your fuera brother. por turnos. His Pero a la condition hora de la continues verdad, to worsen, though he does his best to hide it. The lesion on his chest pains him more with each passing day. I had feared as much. There are certain elixirs which can ease the suffering of those afflicted by the curse, but his grace's case is severe. The drafts I have been able to prepare for him thus far have ceased to have any real effect. So I consulted with Tarja and certain of my comrades among the Undying about the possibility of finding something stronger. And thankfully, a recipe was found. The only problem being that the critical Una ingredient cacería, is que sí. exceptionally hard to come by. Dime que sí. And our Cacería y guapa, supplies are guapa. almost exhausted. Unless we can secure more soon, your brother's anguish will likely become unbearable. My lord, I know that I have no right to make demands of you. But would you help? For Joshua's sake. Yo sí que creo que sería por turnos, ¿eh? La llave del ave inmortal. 30, o sea, luego habrá otra más tocha. Anything. Thank you, my lord. So, what is this critical ingredient? A rare herb by the name of stonerwort. It grows only where the ether is densest. The vigor it stores in its stems Vaya, en helps to zonas donde counteract cualquier the persona curse. normal moriría. We discovered a patch near the aqueduct in Rosaria. But alas, yet more ether has erupted from the earth there La zona que no recently, habíamos leaving podido the ir todavía. whole area flooded. Abrimos la última zona de los The search mapas continues for a new primeros. source. One that we might reach without being Que es importante turned. para otro trofeo, ¿no? El pasar por todas las zonas. So it's only that you can't reach it. The Stonerwort itself is unharmed by the flood. Well, yes, but Then I No shall venderá go in igual, está instead. demostrado, Jesús. my lord. You've yet to find another source, correct? So for now, the aqueduct is our best hope. Besides, I'm a dominant. The ether can't hurt me. Well, if you're sure, my lord. Stonerwort is easily identified by its blood-red blooms. Search around the aqueduct, and you're sure to find some soon enough. I shall remain here and prepare the other ingredients. A ver, a mí, yo por lo que sé, remake del Final Fantasy IX habrá, pero no es tan ambicioso como pensamos. Con lo cual no va a traer grandes cambios. Ah, pues no donde yo creía.
Va a ser más clásico y no va a ser ningún portento sobre nada. Van a hacer lo mínimo. Para que se vea mejor. Pero no va a ser como lo que vimos del Memoria Project. Es bastante peor. Bastante peor. O sea, podríamos hablarlo como un remaster grande. Así que eso es lo que se dice actualmente. Here's the aqueduct. Now to find our stone wart. Hombre, claro, es que no se van a gastar dinero en ello, no tiene sentido. Tenéis que entenderlo. ¿Para qué exactamente se van a gastar dinero? Me he equivocado de poder, no quería usar este, pero bueno, tampoco pasa nada. I won't be picking anything till they're gone. There's only one thing for it. La puta es que como he usado las habilidades, ahora no puedo lanzarlas. Pero bueno. Me estaba comiendo todos los ataques, ¿sabes? No es que no me convenza las habilidades de Siva. La pasiva es la polla. Y polvo de diamantes parece muy buena, pero no tengo puntos suficientes para dominarla aún. Entonces aún no estoy haciendo ningún cambio. Here it is. Pero Siva la estoy usando. As I can before reinforcements arrive. All right. El mapa mundi podría verse como el Ni no Kuni 2. No sé, no sé, es que no se ha visto nada. Te digo lo que se comenta. Así que ya veremos cómo sale la cosa. Yote. Ponerme con misiones secundarias y se va todo el mundo. Es en plan de ya empiezo otra vez. Con lo buenas que son, tío. Es lo que hay. La vida es dura. Yes, my lord. Thank you. I'm sure it will serve us until we can find another source. I'm very glad to hear it. You and His Grace are very much alike, you know. Es lo You que think son only hermanos. of how you might help others, and never of the danger to yourselves. No more than you have minding my brother. You've risked a lot for him, and I thank you for it. I am honored that you should say so. But I beg you, my lord, do not give too much of yourself for the sake of others. We could not afford to lose you. I'll keep that in mind. De momento misión simple. Yo no esperaría nada complejo, ya os digo, con el Final Fantasy IX. A día de hoy, no. Luego faltará otra misión más, porque ahora mismo ha sido, bueno, ayúdame a preparar la poción para aliviarle el malestar y demás. Pero luego vendrá lo gordo.
A ver, hay un trecho en los combates tochos, Jesús. Pero que, como es obvio, ¿no? Pero en verdad, a nivel narrativo, no tiene nada que envidiar uno al otro. I have no reason to assume. Clive, you must listen to this. Lawsman, tell him. Do you recall when we spoke before on the divinity of Ultima? Well, it inspired me to delve deeper into the subject. And what I discovered appears to agree with the findings of His Grace. You will recall that my quest to uncover Ultima's origins began with the mural at Phoenix Gate. But while I've always known it to be important, its secrets have heretofore eluded me. Now, however, I believe I know where to find the more complete example. One that will reveal all we seek. Master Clive, have you ever in your travels chanced to hear of the Circle of Malleus? No. I would think not, few have. But there was once a time when the faith flourished, the oldest known religion in the Twins, and though its popularity eventually waned on Storm, hints of its dogma remain embedded in more modern faiths such as the Crystalline Orthodox. Wait, you said it waned on Storm. What of Ash? Religious monuments are often torn down or repurposed when new faiths rise to prominence. But if no new faith arose, then perhaps the ancient temples might still stand. And so, you see now why I must accompany you to Waloed. It would appear the past still has much to teach us, though in this case, it would not have been possible without the musings of Moss. To think that you carried a copy of my old mentor's chronicles all along. I am relieved to discover it in good hands. I shall guard it with my life. Joshua, if you're finished here, join me in the ale hall. I need to speak to everyone before we leave. Right away. ¿Dónde está Jill? Contándole a Tarja lo que pasó la noche anterior. Diciendo, por fin, Clive se dio cuenta. ¿Te lo puedes creer? No puede ser, de verdad. Cuéntame, ¿qué pasó? Pues Vareas, estuve desnuda detrás suyo durante 57 minutos hasta que por fin se dio cuenta. No me digas. My apologies. By now you've all heard where we're going and why. So I won't bother you with the boring details, only the important ones. If we attempt to approach Stone here by sea, there's a good chance we'll be sighted and fall prey to the capital's artillery. So instead, we'll disembark on the southwest coast and make for Drake's Spine on foot. I say we, but it's highly likely the entirety of Ash is under the rule of Ultima. A large party would only attract unwanted attention, as well as slow our march and require supplies which may be difficult to obtain. Only Joshua and I will be going. And a scout. Dejas a Jill atrás. Gav, do you know of any? You bet your ass I do. I might still borrow some of Lady Vivian's maps, though, just in case, like. Once you've dropped us off at the Shadow Coast, you need to retreat into neutral waters, fly merchant colors, and stay inconspicuous. If you sense any danger at all, you leave us behind and return to Storm. Inconspicuous is my middle name. But like hell am I leaving anyone behind. The ship ain't going nowhere till your scurvy mugs are smiling on deck. Jill, the Enterprise will appear a tempting target for royalists and pirates alike. You're to stop anyone boarding. Don't worry. I'll keep the ship and her crew safe. You'll be needing passage home, after all. But... very well. If there are no questions, I'll see you all at the docks. Let me know when you're leaving. I want a word before you go. Of course. Por si no volvemos vivos. Ah, no ha salido nada. Perfecto.
Cántame. ¿Cuántas canciones tiene este pavo? Qué buena. Yet in the dark, a flame is sparked that warms us in its glow. Ya, yo pensaba que Gap sería el típico personaje que no tardaría en morir, ¿eh? Pero ahí lo tienes, con una evolución además muy guapa. Sobre todo cuando se sincera, cuando lo llevas contigo y demás. Joder, macho. Está de puta madre. Estoy pensando, seguro que no la juega, seguro que se suicida porque es tonto, seguro que hace algo, pero no, no. Todo prejuicios de clichés de otros juegos. Tun, 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 tun. Cacerías, vamos a apuntarlas primero. Así sé dónde tengo que mirar. Dame más cacerías. Covered in nicks and lumps. A ver. Soy súper fan de este mogurito. Solo una. ¡Otro rango ese! ¡Y es un orco! No hay nadie en Cenicia que no haya oído hablar de Pandemonium, el legendario rey de los orcos que comandó sus hordas en numerosas disputas territoriales que libró contra el reino de Waloed. Aunque la historia nos cuenta que Barnabas consiguió aplacar todas y cada una de sus incursiones para unificar el continente bajo un mismo estandarte, no hay manuscrito alguno que detalle qué pasó con ese temible caudillo. Para que haya orcos presentes también en Tormentia, se especula que Pandemonium podría seguir al frente del ejército bestiálido. Vale. O sea, no me da ni una sola pista. Está. Pues vale, pues ok. Has competido contra Barnabas 2 veces. Me falta la tercera. Que aún no he llegado al territorio. Acabo de llegar ahora. Cenicia. Pero estamos haciendo el 100% del juego, así que, obviamente. Reckon it'll be a long walk to the capital if we follow the cliffs. I'll scout ahead, see if I can't find us an inland route. Clive. There's something I've been meaning to ask. You took her Eikon, didn't you? Y algo más. Yes, I did. She understood. Oh, she understood. Understood that you decided to save the world all on your own, and that you'd die without her power. How dare you make her choose? You knew damn well she'd never refuse you. But I will. You can't keep pushing us away, Clive. The world is ours to save, not yours. I used my gift because I thought it was the right thing to do. And you truly believe this will save you? Will save us all? I do. Then so be it.
Just don't forget. You're not alone. You are not alone. Eso es muy Final Fantasy XIX, ¿eh? Think I found us a trail. Did I miss something? Oh. Only that Joshua didn't. I don't get it. Después de este Final Fantasy me han dado ganas de jugar a otros. Voy a poner el 10 un rato para que se me pase. Ay, que no me... Joder, puto mando de mierda. Que como se mueve solo esto... Ahora. Vale, no hay nada. Wanted to visit Ash. We're in Waluda territory now. Don't expect a warm welcome. Oh, I don't know, Clive. That castle over there looks inviting enough. Shall we sample its inhabitants' hospitality? Ese juego es malo de verdad, es solo un meme. A ver, es malo. Lo que su sistema de combate es bueno. Pero como juego... es malo. Remember what I said about warm welcomes, Gav? Oh, this place is as dead as Grieger's ghost. Ya ves si está muerto. A ver, pero es de esperar, ¿no? Si la tierra está totalmente consumida, Barnabas parece que le suda una polla a su reino a día de hoy. Los orcos deben andar por sus anchas. Todo mal, ¿sabes? I knew I smelled something. I see only orcs and a Kashik here. Let's hope the villagers made it out in time. Esto lleva destruido más tiempo, macho. A ver, probablemente por eso sea inmortal, ¿eh? Normalmente la representación de Odín en Final Fantasy es un ser inmortal. Frente a otros que no son inmortales, todas las demás invocaciones. Por eso me cuadra que pueda ser por sí mismo, aunque puede que sea simplemente por el pacto que tenga con Artema, ¿eh? O sea, eso también puede ser. Pero todas las representaciones de Odín es inmortal en sí mismo. A no ser que caiga en combate. O sea, no muere de viejo. De hecho, para poder, por ejemplo, en Final Fantasy VI, te cuentan la historia de un antiguo reino con Odín a la cabeza y tal. Que como no tenían forma de derrotar a Odín, lo que hicieron fue petrificarlo. Y te encuentras a Odín petrificado. Precisamente. Que es cuando te da su mallicita. Pero ya milenios petrificado y seguía vivo. A pesar de estar petrificado. Por eso te digo que no es ninguna tontería en base al propio lore de lo que es la saga con lo que es Odín frente a otras invocaciones.
A no ser que se cruce con Seifer. Pero bueno, ahí Seifer se lo carga de un golpe porque patata. Lo de Seifer es muy random, la verdad. Entonces los inmortales eternos, sí, algo así sería. O sea, cuando digo inmortales, por vejez. Por eso se queda petrificado por toda la eternidad en el 6. Hasta que llegas tú. Son historias diferentes, pero comparten un mismo trasfondo. Tú mira a Bahamut 0. El Bahamut 0 que vimos es el de las invocaciones clásicas. Bahamut 0, si os acordáis de la invocación de Bahamut 0, lanza un cañonazo que se supone que destruye el planeta. Que es lo que lanza con su ataque final desde el espacio. Es exactamente igual, ¿eh? Igual. Por eso digo que comparte mucho trasfondo de Final Fantasy en general. Muchísimo. Pero una barbaridad. Y eso mola. Mola mucho. O sea, por eso me flipo tanto el combate contra Bahamut. Es en plan de, pero ¿qué estoy viendo? Esto es una locura. Pero es que es muy fiel a la invocación original de Bahamut 0. Es muy fiel. ¿Estará aquí el orco o qué? Ojalá. Aunque no aparece. ¿O sí? Sí, la otra cacería de rango ese. Pandemonium. Oh, look. It's the king of the castle. Me he equivocado de botón, tío. Me he equivocado de botón varias veces. Qué cagada.
puta madre. Tu puta madre, pensaba que lo aturdía, Pensaba que lo aturdía, qué cabrón. Ahora sí que le estoy haciendo el combo bien, Ahora sí. No veo. Pero no me hace falta ver. ¡Ay! Un poco sí que me hace falta. Uf. Taparrabos mugriento. Forma parte de materiales que necesito, Your reign is at an end. Tu reinado ha llegado a su fin. ¡Oh! Esto me mejora. Muy poco, pero sí. ¿Revolucionar la industria? ¿Qué juega a revolucionar la industria? Este. Es la primera vez que oigo que alguien dice que este juego revoluciona la industria. Yo me lo he cargado rápido también. Mario, ahora dilo sin llorar. Se te queda una lagrimilla, ¿sabes? A ver, si es un objeto extraño, Te cargas a un orco y en vez de pillar su arma y tal, le quitas el taparrabos y te lo llevas. Es un tanto perturbador. No lo vamos a engañar. Es en plan de qué necesidad tenías de quitarle el taparrabos y llevártelo. O sea, ¿qué clase de botines? ¿Por qué exactamente haces eso, Clive? Sí, cada uno tiene sus propios fetiches, eso está claro. Is the whole of Ash fallen into Ultima's hands? Tiene pinta, tío. That's no peace delegation. We should send a warning to the others. No. My uncle will have an eye on the coast. I trust he'll find a way to entertain any uninvited guests. Our mark is Drake's Spine, and there's a lot of road between us and it. We press on to Stone here. Aye, you never know. It might not be a nest of slavering monsters.
Clive. Beatle. You must Es go on ahead completamente without absurdo. me. This stronghold is as old as Phoenix Gate, perhaps older. It may yet hide Ultima's remaining secrets, and if we are to best him, they must be unearthed. All right. Stay out of trouble. I always do. Mostly. You sure about this? About leaving my brother on his own. Of course. Mostly. Lady Vivian's map is so old, it's hard to... Yo lo que siempre digo, que te paguen por algo y no decirlo es ilegal. No tiene mucho más misterio. A mí no me pagan nada. Si piensan que me pagan algo, que me denuncie. Si tan seguro está. Pero obviamente no lo va a hacer porque no es retrasado mental. Bueno, un poco sí que lo es, pero un poco tanto. Que no tiene mucho misterio. Que yo sepa, la única promoción pagada ha sido con Auron y Jordi Wild, creo. No sé si en España hay alguien más, no tengo ni puta idea. A mí por no dar no me han dado ni siquiera un press kit del juego, ¿sabes? Me he echado un montón de gente y ni siquiera me invitaron al evento del Final, ¿sabes? Tampoco lo pregunté, ¿sabes? Pero para que te hagas una idea, ¿sabes? Entonces, es que me la suda. Desfiladero de la furia. Pero bueno, que un día me dicen que me paga Xbox, el otro día que me dicen que me pagan Nintendo, el otro día dicen que me pagan Play. Al final tienes que reír, ¿sabes? Si no te ríes, es que no tiene sentido ninguno. Cada semana me dicen una cosa distinta, así que yo lo que hago es disfrutar de los videojuegos mientras los únicos que hacen es vivir de decir gilipolleces. La diferencia es que yo juego a cosas y me da igual de dónde venga ese juego. Mientras sea divertido, me la suda. No lo lanzo bien. Bueno, claro. De los fáciles así. Coño, Mario dice la madre. Sí, precisamente yo soy el típico subnormal que no suele aceptar ningún patrocinio de estos. Porque si no, luego muchas veces no puedes criticar algo abiertamente, ¿no? Y a mí me la suda muy fuertemente y critico cosas. Por ejemplo, mucha gente hizo un patrocinio con el Story of Seasons. Yo no hice patrocinio con el Story of Seasons. A mí no me pagaron nada. Me dieron el juego y yo cuando lo probé dije, mira, eso es un montón de mierda, huir de él. Si me hubiesen pagado, pues seguramente no lo podría haber dicho. No de esa forma, vaya. Que en verdad no es tan malo, simplemente es un juego muy lento. Muy, muy lento. Y eso, pues, píllate los antiguos, que son mejores, ¿sabes? Bastante mejores. Claro, yo juego de todo, tío. Si es que
Sí, por eso me hace mucha gracia. Hay de todo salvaje por aquí, tío. Tenía que tomar un estadio. ¡Ay! Lo he cancelado sin querer. Ya te digo, mientras unos pierden el tiempo peleándose, yo es que lo que hago es jugar a videojuegos, tío. Es que no hay que darle más vueltas. Me da todo tan igual. Vaya liada había hecho aquí, tío. Madre mía. No creo. No creo que hayan comido todos. Luego al terminar el final, bueno, gente, me mudo porque estoy cansado de no tener aire acondicionado. Estaré un par de días sin hacer stream. Al volver hay una ventana de habitación y el fondo se ve montañas. No. Que va. Ya dije que tengo intención de irme, pero no hay una fecha ni nada aún concreto. De hecho, aún estoy mirando si será, pues eso, Dinamarca, Noruega o Suecia. Una de las tres será. Pero no sé cuál aún. Oh, una mierda de estas. Se desbloquea. Masamune, ¿será mejor que la que tengo? Supongo que no, ¿no? Porque he hecho la misión. No, pero ojito, Aprovecha el mes de octubre que no sale nada. En Suecia está muy bien, yo tengo familia ahí. Bueno, todo es mirarlo. No me va a dar tiempo a lanzar nada más. Vamos, ahí está. ¡Ay! Joder, lo de vida, el puto
bicho. Te engancha y te destruye, Madre de Dios. Y todo porque estoy explorando estas zonas enteras, ¿sabes? ¿Cómo llevo esas misiones? Pues estamos en parte de historia ahora mismo. Explorando los nuevos territorios y tal. Y de momento guay. Yendo por Odin. Pero aún falta. No tengo ganas de luchar contra él otra vez. A full secundarias. No, ahora mismo no. Estamos en historia. No estoy haciendo secundarias. Ahora mismo no, lo tenemos todo el día. Todo todito. Cacerías, secundarias, está todo. Estoy haciendo principal. Haciendo principal, pero es región nueva. Con lo cual, pues, estamos jugando la región. No, un flan de esos. Tampoco me mata matarlo. Flan azules. Y a lo mejor necesito matar a alguno, ¿no? Puede ser. Mierda, lo malo es que voy a traer a todo Cristo con ese ataque. ¡Ay! Va a sacar rango. Ese es. No sé de qué hablo. No sé de qué rango me hablo. Que la he tenido que liar. ¡Otro flan! ¿Pero qué cojones he hecho aquí? Encima se resetea, me cago en la hostia. Pero qué locura acabo de hacer, macho. Este es el problema del ataque del Fénix, que tiene tanta área que se lía la de Dios. ¿No notas raro? Como que... No, porque voy a notarlo. Mañana seguimos jugando a Final Fantasy, claro que sí. Faltaría más, por supuesto, voy a seguir jugando a Final. ¿Estamos locos o qué? Luchar contra ella. Otros juegos ya los jugaré, no tengo ninguna prisa. Como ya he dicho alguna vez.
¿Quién es más villano, Barnabas o Benedicta? Para ti. ¿Cómo que quién es más villano? Los dos son villanos. ¿Quién tiene más carisma? No sé. Los dos son muy buenos. Los dos están muy bien escritos. No lo sé. O sea, Dion, Barnabas, Benedicta y Kupka me parecen una genialidad. No mires abajo, Torgal. ¿Y el Fénix? ¿No iba conmigo? No sé en qué... Estoy empanado, o sea... No sé en qué momento se ha separado, pero bueno, ok. Pensaba que iba con nosotros. You were right, boy. Anabela también es muy buena. Otro puto genialidad. Es que están muy bien escritos todos. La verdad es que no sé qué decir. Muy bien escritos. No, no me acordaba que me dejó por ir al fuerte, la verdad que no. Como he estado hablando un montón de cosas, he pensado, ¿dónde está ahora? What do you think, Clive? Then we're too late. Damn it. They're all turned. There's nothing we can do. I wouldn't say nothing. No quarter gap. ¿Ves? Aquí sí. No quarter. Nah, no es un 10 de 10 en casi todo. El juego tiene muchas cosas criticables, pero el juego aún así es una joya. You think all the villages in Ash are like this? A question for later, Gap. Al juego no le hace falta que haya gente que se tenga que inventar cosas para criticarlo, porque tiene cosas criticables. Pero yo qué sé, la gente está fatal de la olla. You're finished. Pues, si es que está todo el mundo muerto aquí, tío. Todos los caballeros convertidos. Too slow. Un servidor de Final Fantasy XIV para jugar con gente de habla hispana. Da igual donde juegues porque te puedes mover entre servidores, pero donde más juega la gente era Ragnarok y Moogle. Los dos, pero vaya, que tampoco hay una gran comunidad. Simplemente hay gente que juega, pero vaya.
Verás que hay mucho grupo ya formado, mucho clasismo. A sangre fría. Ah, bueno. Hay gente que ayuda mucho, pero... Los grupos llevan mucho tiempo formados por la gente que está jugando. Y hacer piña es difícil. Bastante difícil. Coño, mira que le he hecho parry, El trofeo en latino se llama de otra forma y el otro de Siva se llama como ese. La traducción es una cosa, con este juego. Es otra cagada. Que la traducción en latino y en español no tiene nada que ver, ni incluso con los trofeos. Están todos mal traducidos en ese sentido. Prefiero esta de Starfield. Bueno, pero eso va por gustos. El Starfield lo va a petar muy fuerte. Gav. Gav! Don't tell me there's more of the bastards. Oh, fuck. Hostia puta. Joder, vale. Hostia puta, sí. Creo que nuestros planes han salido un poco mal, ¿no? Have you come to watch, Odin? Bound for Stonehill. Lo bueno es que nos está vacilando, My master awaits you in the capital, though I cannot allow you to attend him in your present state. Lo siento de X, pero está paneado permanentemente. Why, with this? Qué locura es esta, tío. ¿Qué coño es esto? What did you do? If the vessel would see the path opened, it has but to ask. I shall see that my master's prize is made presentable. Shit! No! Clive, would you mind telling me what the fuck just happened? Yo también me pregunto qué cojones acaba de pasar y cómo salimos de aquí ahora, ¿sabes? ¿Muere en automático? ¿Automático? Oh, you've got to be.
How are we supposed to get through that? We seek an audience with the king. If His Majesty wants me to come and ask him, then that is exactly what I'll do. Before you go practicing your petition, we don't even know where the fucker went. How about we cool our heads and think this through, eh? All right. Maybe there's something here we can use. Esta zona es la nueva. Ya lo he dicho más de una vez, da igual que llevéis muchos años en el canal, si hacéis un spoiler o un amago de spoiler o os queréis muy listos, el baneo es permanente. Básicamente. ¿Por dónde vamos? Pues nos acaba de follar Odín, nuestra estrategia. Básicamente. Vamos a ver Odín en el Final Fantasy VII Rebirth. ¿Aparecía? No lo sé. ¿Aparecía Odín en el 7? A ver, puede ser, ¿no? Es que no había tantas invocaciones que ahora mismo no me acuerdo. Podría ser que sí. Podría ser. No te acuerdas tampoco, Alex. En el 7 aparece todo Dios. Sí, por eso, o sea... Bueno, todas no, pero hay tantas invocaciones en el 7 que podría ser. Sí, acabo de buscarlo. Pero pues sí que sale. Es que sinceramente no me acuerdo. There's no one home, Clive. Then let's find somewhere to sit down and look at the map. Rollo de música, el que nos faltaba. Ahora os falta uno que es por recompensa. De puta madre, los tenemos todos. Se consigue en Nibelheim. Bah, ni me acuerdo, De verdad, que puede ser, porque no... Es que hay muchas, muchísimas. Toca la barrera, loco. Espérate. Ah, no creo que me dejen tocarla. Ah, me está diciendo que vaya por otro lado, pero estoy mirando por aquí por si acaso, por tema de coleccionables y tal, como el que acabamos de encontrar, el rollo de música. Diario de viaje por Balistea. Twinsay reposa de vida en cualquier momento del año. Nunca faltan los nobles que exhiben sus mejores galas, los bardos que tañen sus laúdes, los mercaderes que anuncian su mercancía y los viajeros que recorren sus calles, sus tabernas y mentideros donde la bebida fluye a raudales. Son fuente de rumores e historias para todo aquel dispuesto a prestarles oído. Fue un marinero de mejillas rojizas quien me habló por primera vez de la isla ilusoria, que a veces aparece en cierta rutina marítima muy transitada por buques mercantes. Apoyó los codos sobre la mesa, giró el cuello hacia mí y me dijo con la lengua entumecida por el vino. Hay quienes dicen que no es más que un espejismo, otros en cambio aseguran que se trata de alguno mucho más funesto. Nadie ha llegado a verla 2 veces, pues se rumorea que los desafortunados que lo hacen jamás vuelven a la tierra para contar. Creo que eso es dinero. Y dinero ahora mismo, la verdad es que sobra. Al principio hacía mucha falta. Y a no ser que cambie en partida plus, ahora mismo sobra bastante. Sobra muchísimo. You don't want us to go this way then? So where do you want us to go? No me hace nada.
O sea, no me deja llegar realmente a suicidarme. Estaría guay, ¿eh? Te acercas demasiado, pum, muerto, ¿sabes? Punto de control. Y que no haya guardado rápido, en plan de, venga, por listo, por ser normal, ¿eh? ¿Hace cuánto que no guardas? ¿O hace 5 horas? I thought we got them all. So did I. Te borras la partida, ¿no? Alguien vivo, no me lo puedo creer. Y embarazada. Please, no. Miss. Whoa. Easy. Easy. We're not turned, all right? Pero, ¿y cómo ha sobrevivido hasta ahora? Es imposible. A no ser que se hayan convertido todos hace relativamente poco. My thanks, kind travelers. Edda, forgive me for asking, but what went on here? It all started when the skies changed. The elders said it Ah, was vale, the hasta hace poco realmente eran un pueblo normal. O sea, siguen estando vivos en Wowlet. Minds taken by the ether, till only I remained. By then, I was too far along to run. And then the nights came, and I didn't know what to do. And this, okay, is... Just a story. Something our grandparents told us when we misbehaved. About how the heavens would grow dark before the land took her last breath. The end of the world. You said the others went mad. But where did they go? They all left. Drawn east to the tower, to reverie. The elders, the healer, the blacksmith, my husband. ¿Y por qué ella no? ¿Por estar embarazada? You thinking he did this? Of course. Who else could it be? You were in Canva. You saw what he did to the people. But then what about her? How come her nut hasn't cracked? The baby, perhaps? Could be protecting her from the ether. I can't think of any other explanation. You mean... it's a bearer?
It won't matter what it is once Ultima's magic takes hold. Time's running out. Tiene toda la pinta. This tower. That's where we'll find the king. I knew it. It's the same as Phoenix Gate. Which means at the end of these stairs should be... La prueba para convertirse en Odín. La van a dejar ahí, poco pueden hacer, en verdad, no sé qué harán. No pueden ni salir ellos. Al menos han limpiado el pueblo, ya no hay enemigos. Sí, dijeron que cuando nace un portador, bueno, al dar a luz se consume éter del cuerpo. Con lo cual puede ser por esos derroteros. No lo sé. Mira, el de está el completo. The mural is complete. Ultima and his vessel, Ifrit. ¿Ese que se veía Leviatán? Ramu, Shiva, Titan, Bahamut, Odin. Even Leviathan the Lost is here. El Eikon perdido. Esto ya lo comentamos. Where is the Phoenix? No es solo Fénix, sino Ifrit. By the founder. No es buena idea haberte quedado solo. So that's what you want, isn't it, Ultima? So that's how it's gonna be then? I'm not asking, Gav. I need you to stay with Edda. What? I must do this alone. If I don't return, you're to find Joshua and make for the Enterprise. ¿Cómo regresar? Understood? ¿Pero cómo zumbao? Just don't you go dying on me. Sid's name suits your miserable mug better than mine. Don't worry. I haven't finished with it yet. Vale, esta zona que no podía pasar, así que puedo. Mira, absurdamente me puedo ir si quiero. Pero lógicamente no hay nada porque lo he hecho todo. Controlling the Akashic, then wherever he goes, they'll follow. And Sí, la barrera parece que les impide ir al cristal. Yo al principio lo he pensado que era alrededor de ellos, pero no, es alrededor de lo que es la ciudad principal, ¿no? O sea, es alrededor de tirar para allá. Dejo de dejar. Es por aquí no hay barrera. O sea,
les está guiando por un camino muy fijo, muy específico, vaya. Básicamente. You're finished. Pero aquí teóricamente no puedo ir, ¿no? Todavía. Vale. There's something there. I can feel it. Hay algo dentro, puedo sentirlo. O sea, tiene pinta de cacería de rango tocha. ¿Dónde está Leviatán? ¿Se sabe? Hasta ahora no han dicho nada. Y espero que nadie haga spoiler porque no quiero bloquear a nadie. Que llevar unos cuantos días graciosos la gente. Pero el juego actualmente no ha dicho nada. De hecho, como Leviatán, es la primera vez que lo nombran. Pero ya lo habíamos visto, o sea, ya se veía el dibujo. Pero vaya, que hasta ahora ni siquiera lo habían nombrado. He lanzado una habilidad sin cargarla y luego he lanzado esto, he lanzado todo. ¡Todo mal! Pero bueno, lo derribo rápido otra vez, así que... ¡Qué hijo de puta! El juego cada vez está más épico. ¿Por qué parte vas? ¿Estás jugando tú ahora? A ver, la parte que vamos ahora está empezando a subir de tono, pero de momento épico. De momento no. De momento. Está empezando a subir. Porque estamos empezando a ir ya al turrón. Solo tiene 2 barras, eso es porque te lo tienes que subir tú. Guanteletes de adamantito. Vamos a ver esto, loco. No los veo. Ah, ¿qué es esto? Incrementa la vitalidad máxima en 500. Bah, tampoco para tanto. Ah, con este calor no has podido mucho. Bueno, ahora está haciendo fresco hoy. Un poquito más. Al menos yo no me estoy muriendo hoy. Es de agradecer.
This is it, boy. Dale, Mario. Chan. Pero nos acercamos a un momento épico, ¿eh? Ya digo que hoy va a ser un poco más largo, ¿eh? Que otros días. Hoy va a ser un poco más largo el directo. A ver, espérate. Antes de ir a esa zona, quiero ver qué hay aquí. 35 grados tienes tú por ahí ahora. Buah, madre mía. Cuidado, que puede ir ahí en cualquier momento. A ver, que no va a haber nada, ¿no? Porque todo esto son tierras estigias. O sea, todo esto está muerto. Pero yo qué sé. Vale, no hay nada. Pero bueno, se me ha mapeado. Que antes no estaba mapeado. Eso es importante. No hay ninguna cacería. No. Pues para adelante, vamos, amigos. Momento... Bueno, no sé si será un momento Odín. En principio debería, para que nos dejen avanzar más hacia adelante, ¿no? Pero no lo sé. Qué raro el DLC del Gulón. No sé cómo es, ha salido hoy. Venga, esos likes arriba y compartir el vídeo. Nos vamos acercando al final y la gente ahí se va desinflando un poquito, ¿eh? I've come for you, Barnabas. Suicoden 1 y 2 aún no tiene fecha. Yo espero que no sea octubre o septiembre, tío. Espero que no. Stay close. Bueno, Barnabas es un personaje bíblico, ¿no? Me suena un montón. Creo que sí. Como la que está en el otro sitio. En Rosaria. Había una zona igual, pero no dejaba pulsarla y abrirlo. ¿Dejarán luego? No lo sé. El último rey. The tower. Se viene, amigos. Para mí no, Dairon. Para mí no, pero como todo, a gustos, ¿no? Para mí la historia lo único que hace es ir a más, 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 a más. Y se sale de la estratosfera de lo épico que es. En plan rollo muy loco. Rollo loquísimo. He dado la vuelta. No me lo tengáis en cuenta, soy imbécil. Soy tontísimo, lo siento. Haré podcast con Kite del final de, o sea, del juego completo. Eso sí. Sobre lo que nos parece y tal. Kite tiene intención de hacer varios podcasts con diferentes personas. No sé si lo juntará todo en uno o los hará por separado. Yo, por mi parte, siempre doy lo que me parece, ¿no? A lo largo del juego. Lo que a lo mejor al canal secundario también lo subo. Cuento un poco toda la polémica, todo lo que ha pasado, todo lo que es. Ya no te queda nada para llegar al bajón, no te preocupes. A ver, es que al final el bajón es muy subjetivo. A mí no va, para mí no ha sido bajón. No ha sido bajón, pero para nada. Pero puedo entender que a lo mejor haya gente que sí. No lo comparto, pero lo puedo entender. Ay. No has visto el mando lo estoy a punto. Waken winds!
De hecho, más de una vez se ha escuchado cómo se me ha caído al suelo en directo. Muchas veces, ¿eh? Porque a lo mejor me lo dejo encima de la pierna en una cinemática y al vibrar el mando se cae al suelo y se escucha pa, 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 pa. Y digo, venga, va. Que se rompe, ¿sabes? No, no he cambiado el mando aún porque lo bajan de precio el sábado. ¡Ay, que me he quebrado! Ah, toma bien todo. Vengo de aquí, ¿no? ¿De dónde vengo? Es que... Ay, virgencita. Una vez que momento me lee. Hombre, yo suelo leer casi siempre. A veces que es imposible. Pero yo suelo leer siempre. ¿Cómo se justifica que haya un enemigo random que pueda bajar a Bahamut por diferencia de niveles? Porque es un juego de rol. Y los juegos de rol tienen ese problema. Bienvenido a los juegos de rol. Esos juegos donde el malo malísimo que tenía en jaque a una ciudad en las primeras 10 horas del juego es más débil que un enemigo normal random de la hora número 50. Y la gente vive rodeada de esos enemigos. Y crece y se reproduce. Y caza animales para comer de alguna forma. Obviamente es porque el nivel es simplemente una mecánica jugable para hacerte progresar, pero en la realidad no tiene sentido, porque en la realidad no existen niveles.
Manuel, ¿me acabas de dar la razón? Sin darme la sí, diciendo que no me das la razón. No entiendo lo que estás diciendo. O sea, acabas de decir precisamente lo que te estoy diciendo. Que subes a nivel máximo y no tiene sentido. Porque no hay nada que te supere. Lo que yo te he dicho. No entiendo lo que me quieres decir. Has dicho exactamente palabra por palabra lo que yo he dicho. Pero me dices que no tengo razón. ¿Ok? ¿Cómo ha cambiado tu impresión del prólogo hasta aquí? El juego es una locura. Una puta locura que no hace más que evolucionar, ir a más y es un puto sinsentido. If I were Barnabas, where would I be? The top. So I could look down on the world. No, es lo mismo, Manuel. No es que yo quiera tener razón, es que me la estás dando. Exprésate mejor y a lo mejor nos entendemos. Surrounded. You're finished. Thor, soil and stone. Blizzard! Titan! Mierda, lo llevo. Ahora. Van bastante experiencia. Lo coloco ahora en mis fans favoritos, en tercera posición. Por ahí está en tercera, muy empatado con el cuarto, que el cuarto sería el 14. Pues como en ningún juego, Manuel, de rol. O sea, los únicos bosses que te hacen frente son los bosses opcionales. Los bosses de historia y lo que es la historia principal. Bueno, te pueden poner algún aprieto, pero no son súper difíciles. Simplemente son épicos. Como en todos los juegos. Es decir, tienes en el canal cómo me paso prácticamente todos los Final Fantasy en autoataque. ¿Sabes? Curándome muy de vez en cuando. O haciendo una acción de uno curando y todos los otros en autoataque. Y cargándome hasta los bosses opcionales de un juego. Los tienes ahí en directo. Así que los difíciles son los tochos. Y no siempre son tan difíciles.
Coño, pero tú me estás poniendo un Dark Souls, no un RPG. Normal y corriente. ¿Qué tiene que ver eso con lo otro? Esto no es un Dark Souls, ni se le parece. En un Dark Souls da igual lo que subas, que estás limitado, pues tiene un cap. A partir de rollo X puntos de nivel ya apenas te sube nada de lo que subas. Es más anecdótico. What was that thing? Hopefully there aren't any more. Pero como en todos los juegos, Emanuel. A ver, imagino que no estás acostumbrado a jugar a juegos de rol japoneses. Los juegos de rol occidentales tienen autolevel. Y los juegos de rol japoneses no. Ya lo ves. Pero es así. Bueno, es en el Final 8 que sí que tiene autolevel. Es de los pocos juegos japoneses que recuerdo que sí que tienen autolevel. Habrá alguno más, pero no me viene a la mente. El level es simplemente algo anecdótico. Algo meramente mecánico para hacerte hacer más poderoso y que vayas avanzando. No es que los personajes tengan un nivel. Porque ves, por ejemplo, como Barnabas empata contra Bahamut. Porque Bahamut luego no tiene ningún rasguño. Pero luego, en base a historia del juego, porque así lo requieren mecánicamente, Bahamut es alrededor de nivel 30 y algo, o 30. Aunque bueno, en verdad no tiene nivel. Los bosses salen sin nivel. Y Barnabas luego sale más tocho porque es más adelante. Pero es meramente mecánico. Ah, no, si eres la primera persona de decenas de miles que dice eso. No es que yo haya jugado más, es que todo el mundo opina igual. Es simplemente algo mecánico. No es que tengan ese nivel en la vida real. O sea, en la vida real. En la escala de poder real dentro del juego. Es mecánico, sin más. Bahamut no tiene nivel. Y tú tampoco cuando te transformas. Tu nivel no se tiene en cuenta. O sea, los Eikon no tienen niveles, vaya. Es irrelevante. Lo pueden mirar, ¿eh? Un combate contra Eikon no tiene niveles. Y Bahamut te lo cargas fusionándote entre dos Eikons. O sea, dos invocaciones contra una y aún así casi pierdes. Pero es que es así, o sea, en Divinity pasa lo mismo. En el Baldur's Gate pasa lo mismo. En el Baldur's Gate 3 pasa lo mismo. Y es occidental, no es japonés. No sé. ¿Ves como este boss no tiene level? Los bosses no tienen level ninguno. Lo estás viendo, ¿no? No hay level. Es irrelevante. Tú tienes, pero el boss no. Y luego directamente en los Eikons no hay nivel. Mierda. ¡Ay, no! Final Fantasy VIII es recomendable. Es muy bueno. Es más raro que otros, pero está muy guapo. Hay mucha gente que lo odia por las mecánicas que tiene, pero... A ver, no es el mejor del mundo, pero está guay. Aunque para hay gente que sí que es el mejor del mundo. ¡Ay!
mata con la tontería, Si me pongo a hacer el imbécil, sí que me mata. Mierda. ¡Ay, no! Y ha atravesado todo esto, supone Joshua. ¡Hostias! Vale. La falta de party es irrelevante. What's one more, eh, Toggle? Un juego no lo hace mejor una party o no. Lo que hace es que el juego sea bueno. Mierda, me va a quedar matando. Hijo de puta. Vale. Tengo que pensar dos veces. Nada, la barra. Joder, cabrón. ¡Hostia! ¡Me mata! Casi me mata. Pero ganamos. Es decir, ¿cómo estamos? ¿Por qué llueve? No me ha matado de milagro, ¿eh? Me quedan algunas curaciones, pero no me ha matado de milagro. O sea, no me esperaba que quitara tantísimo y fuera tan agresivo. Y tuviera tanta resistencia al stun.
Almost there. ¿Qué tal, Piero? Estoy en la droga. Ahí, pociones, menos mal. Al nivel del atlas de clase S. Yo creo que es un poco más duro. El atlas de clase S me lo cargué a level 33, creo que era 12 niveles más que yo. Y me costó menos que este. Bastante menos. Sí, Torgal tiene Eikon. Es el de Fenrir. Vale, vánculo entero, perfecto. Qué guapa esta zona. Que viene combate épico, amigos, ¿Lo sabéis? Sí, se explica hace varios directos. 3. Qué bueno. 3 o 4 por ahí. Quita tus cadáveres de acásicos aquí. ¿Por Joshua? No. The Joshua está en blade otro lado. must ever feed if her edge is to remain keen. ¡Qué hijo de puta! Vale, se lo ha cargado él. Porque le apetecía. What care you for these worthless creatures? They are nothing. Weak from the moment of their conception, ever longing for power not theirs to command, they turn unfailingly upon themselves. Like sheep, they roam in filthy flocks, eager to trample those few gifted a fleece of gold. Or that they might feel contentment with their pitiful existence. Prejudice and persecution, severance and strife, every earthly wrong springs from the malice in men's hearts. Malice born of the pain and suffering that is free will. Its corruption is gnawed at your being from the very moment of your birth. You're wrong. It is no corruption. It is who I am. Every choice I make, right or wrong, gives me reason to carry on. And carry on I shall. Not as a puppet, but as a man. Which are you? There was a time I too thought those the only choices. What? Long ago, God granted man the gift of magic. And with that gift did he build great civilizations. Yet over time, man lost sight of the gift's true meaning, stepping from the path of shared prosperity to one of avarice. He abandoned his creator for sword and flame, and through his folly, beckoned the blight. Yet, there were those few who refused to turn their eyes from the heavens, and they prayed to God that he might lead them back to righteousness. And the Lord, he did answer. Before the worthy shall the gates of paradise open. And so did I spread my arms to the ether, and cast my soul upon its gentle waters. Nadie que viva tanto tiempo puede estar cuerdo, ¿sabes? Por lo que parece.
Está absorbiendo el éter con la espada, ¿eh? What madness is this? My worth proven, the Lord charged me thus. If your kind are to find salvation, they must be made to serve. You see, paradise lies but a single step away. Could we only take it? Could we only leave our transgressions behind? For none save the pure of heart and mind may set foot in the new world. I will save us. But it all begins and ends with you. You are the key, Mythos. And with this humble offering, shall I prove my faith once more. Es como uno de los Warriors of Light del 14, pero corrompido, ¿eh? You forsook yourself to serve. Tell me, Desnortado. how is that living? Me encanta. What you seek to provide is not salvation. It's anything but. Life is about always having a choice. Take that away, and we might as well be dead. Very well. Come then. Show us the strength of your will. It's not the strength of my will that should worry you, but the weakness of yours. Es el prota del 14. El 14 tiene como unos protas, que luego no son los protas. Y es exactamente idéntico. If you think your will is stronger, prove it. By this day's end, you shall know the truth. Show me more! You will obey. Blessed with the might of a god, yet still you fight like a man. Mierda. Corto la habitación que tiro. Hijo de puta. I'm tired of this. Don't disappoint me. As we're all ready. Must I show you? Hijo de puta. And when you see
Este no le quito una mierda, Este combate es una locura. No hago nada. God chose you to serve as his vessel, and you cling to this foolish notion of hope when there is none. Fuck! Desperate, are we? ¿Tan grande es? ¿Pero qué dices? Oh. Esta vez sí que nos hemos transformado. Ahora la cosa cambia. Hasta ahora no nos habíamos transformado. ¿Ves? Al fin podemos empezar. Lo que es difícil luchar contra alguien que vuela, también te lo digo. No, hoy no es el último. Hoy no. Oh, es bait. Me ha dejado atrapar en plan bait. ¿Pero esto qué es? ¿El Balrog o qué? No puedes pasar. You have been shown the path. Now you must follow it. Free yourself, Mythos. You will not defeat me otherwise. We'll see. Perhaps you still require persuasion. Come to me! Too slow. Enough, Mythos! Too slow. Nice try. ¡Dios! No me ha matado porque patata, No me ha matado porque se ha aparecido la Virgen María. Ahora sí que le he enganchado bien. But it cannot be. Defeated? You admitted defeat the moment you turned your back on us. When you turned your back on the truth, Barnabas. We are not as weak as your god believes. ¿Qué haces?
Le suda la polla, ¿sabes? Está flipando el prota, ¿eh? En plan de, pero si lo ha apuñalado. Tiene que venir el perro a decir, despierta, tonto. Ojo, Matrix. Claro, es que aquí Ifrit juega con una desventaja muy evidente. Y es que no puede volar. Necesita el Fénix aquí. What are you waiting for? Men know nothing of strength. Dios. Dios. What you will. Dios, ¿qué dices? ¿Pero cómo paras eso? ¿Qué haces? Vale, eso no me lo esperaba. Con el propio filo de su espada. Se ha cargado el caballo. Could it be you have made a weapon of your weakness? My apologies. Le hemos hecho un Teketsuki al caballo. Eso es muerte, ¿sabes? La pasa por ir de listo. ¿Abandonó el poder? Don't tell me you are tired, Mythos. Your stubborn defiance has stirred my long becalmed heart, filling it with a joy that I have not known for generations. I had thought the tantalizing kiss of self-indulgence a dream forever. Generaciones sin saborear, ¿eh? And now that its sweet ruin courses through my veins, I shall not be quick to relinquish it. Show me your work, Mythos, that I might revel in it. ¡Dios! ¡La música! Hay que romperlo antes de que me haga el ataque. Uy, 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 uy. ¡No! Bien, parecía que lo iba a hacer ahora, ¿eh?
Está cabreado un poquito, ¿eh? Oh, my constant congregation. ¿Qué es esto? Salvation is come. Rejoice as our souls are granted peace unending. No, 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 no. Me lo he comido de lleno. Buah, no me ha matado de milagro, ¿eh? Me he tirado 2 pociones y mira cómo me he quedado. He fallado el parry, macho. He fallado el parry. Es que te hace esta parry, él, ¿eh? Este combate en difícil tiene que ser una locura. ¡Arriba! ¡Ay! ¡Oh, no, 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 no! No estoy quitando lo suficiente, tío. Nice try. Then you will never know. Vaya temazo y vaya todo, tío. ¿Qué es esto? My heart, it soars as it did the day I won Ash. ¿Qué pasada, tío? Que parece que aquí el hielo no hace nada. But none could wrest it from my head. He fallado. He dado antes de tiempo, tío, no lo calculo bien. Come. Have you the strength? Have you the will? Joder, es que ojalá más combates de este estilo, Buah, qué pasada. ¡Dos espadas! Ah, no le he podido hacer el... ¡Puta madre! No me he tenido que curar tantas veces en todo el juego. Sus muertos. Y cabrón, me ha desaparecido.
¡Ah! ¡Que se muere! Vale, hay que esperar a que se acabe el invulnerable. ¡Buah! ¡Qué combatazo, chaval! Y espérate. ¡Ojo! ¡Qué combatazo, chaval! The day is at an end. And we both know the truth. It is I who stand victorious. My will that prevailed. Your will? No. It was his. Clive Rosfield. El resto, bueno. O sea que la habrían parado, ¿sabes? Pero Clive, que le tienes que robar el poder. Qué guapo. Obviamente es mucho más épico el combate de Bahamut, pero este es más individual, 1 contra 1, y es un combate mucho más difícil. Porque el de Bahamut es fácil. El Bahamut es flipar en colores de que no sabes ni qué cojones está pasando de lo épico que es. Aquí es un combate 1 contra 1 y hostias, ¿eh? Este en difícil tiene que ser una cosa. Una cosa bien guapa. Ha habido combate contra Eikon. Ha habido un combate en Eikon. La parte de Ifrit, la parte contra Sleipnir, que nos hemos cargado el caballo. Lo que no ha sido del tamaño de Bahamut, porque eso no tenía sentido. Y bueno, a ver si no se transforma con el éter, pero no tiene pinta. Perhaps there is strength in will. Would that I had not relinquished my own. Y aparte que Barnabas peca de soy absurdamente más poderoso que tú, no tienes nada que hacer contra mí, ¿sabes? Y no. Pero es un duelo de espadas. Nothing. What was it, if not will, that made you strive for a new world? Strive to win your master's approval. El de Bahamut es mucho más épico, ¿eh? Pero este es mucho más currado. Este tiene pinta que en difícil es difícil. El de Bahamut, ¿no? There is no world but the one we live in. And that world is worth saving. Claro, Even duelo de if it espadas. means killing a Con el god. sable. Bueno, y hacerlo en no hit, esto ya directamente tiene que ser una locura. Habrá gente que seguro que lo haga ya y todo, ¿eh? Pero, guau, guapísimo. El combate es muy guapo. Y me lo ha hecho pasar putas, ¿eh? Con algunos ataques. Bold words. From one who has served the Lord so well. This is pointless. But I almost forgot. I promised that I would make you presentable. Did I not?
El difícil tiene hasta mecánicas nuevas. We shall fulfill our destinies, just as the Lord's mother crystals have fulfilled theirs. Come, Clive Rosfield. Take what is rightfully yours. Become one with God. No. Le está pasando el poder en contra de su voluntad. Porque Clive no lo quería, La alternación. At long last, salvation. Está maldito. En verdad quería perder. I'm coming home. Se está convirtiendo en acásico de golpe, ¿eh? Porque estaba viviendo de prestado. Se supone que antes he hablado de generaciones enteras, ¿eh? O sea, vete a saber cuánto... O sea, a pesar de que nos han dicho mínimo que lleva 40 años gobernando, probablemente lleve mucho más. Tell me, how does it feel? Show yourself! Face me! How does it feel to consume your rival's strength, to gorge yourself on their beam, to edge step by trembling step ever closer to the divine? With or without a will, you are still but a vessel, our vessel. Behold, how your body shudders in anticipation of its fate. Oh, it's not yours yet. No. Come then, O wayward child. We shall await you upon the back of the first worm. There all shall end and begin again. Seguro que se enfada aquí. Seguro que se enfada. Quickly, my lord! Quickly! Locura, tío. ¿Pero qué hace bebiendo cualquier cosa, zumbao? Don't ask me, ask them! No usé 2 pociones, he usado 7, 8. De hecho, me quedan pocas. Tenía 8 pociones normales, me quedan 2. Tenía 6 super pociones, ultra pociones y me quedaban 3. No, o 4, 4.
porque lo tengo mejorado al máximo con todas las misiones secundarias. Que hace que te cure el triple y tener el doble de pociones. Y no me hubiese matado. And all it took was an army on their doorstep to bring them together. The prospect of death does put things into perspective. Perspective. Perhaps it's what we've lacked all along. I need you to lend me some of your best men, preferably all of them. My best men? Does it look like I have any more? I admit this might not be the most convenient time, but my nephew's in trouble, and I may have already promised him your help. Your nephew, the outlaw? My soldiers have better things to do than die for nothing. Then you and he are of the same mind. Clive fights for the opposite. He fights for a world in which we shouldn't have to live and die for nothing. And he fights today to give us all the chance of a better tomorrow. Be that as it may, a handful of men cannot stand against a kingdom. Then mayhap they are the wrong men. Oh, I'll be damned. Our numbers are few, but I shall rally as many of my dragoons as I'm able. You, apprise the Lord Strategist of the state of the city's defenses. Yes, Your Radiance. And you would fight alongside us? I owe the Phoenix a debt. Does this vouch for my nephews? Aye, but I still have my doubts about you. Which we can discuss later. Indeed. You said you had men garrisoned in the keep. Captain, do you know how many yet remain? Allow me to confirm. Commander? Whatever their number, Randalar will be needing Gather the them bodies all. and build a pyre in the courtyard. Oh, Terence sigue vivo. Quickly. Terence. My lord. You will find a girl there. A girl? Ah, la que le salvó la vida. Middle of a war. I owe her my life, and I always pay my debts. You are to see that she is provided for. Dion, I cannot leave. But you shall. If I am ever to be worthy of the forgiveness of our people, then I must earn it. And I must earn it by my hand, and my hand alone. Know that I do not ask this lightly. And know that I will do it. Farewell, Terence. Sé que duro, ¿no? ¿Por qué le hace eso a él, tío? Pues lo hace para que no muera, ¿no? Farewell. My prince. Es una despedida, al fin y al cabo.
Sí, Dion piensa que es un viaje sin retorno. Está claro. Y puede que lo sea, ¿eh? Thank fuck. You alright? I am. But I'm a damn sight better for seeing you, Joshua. And Barnabas. The king is dead. El rey ya muerto. So they're all... Parece súper falso, tío. Parece súper falsa como está, como la manta por encima esa. They are, but so is their killer. A ver, quita esas chaquetas que has robado de la tienda. Eso no es un embarazo ni es nada. Quita esos 2 anoraks. No, sí que estará embarazada, pero que se ve súper mal. O sea, se ve falso, o sea, no se ve realista. O sea, obviamente está embarazada de verdad. Bueno, de verdad no, es un videojuego. Pero que no... Aquí los diseñadores de Square Enix no han estado muy... No han estado muy allá. Ah, chicos, que aún no hemos llegado ni a 400 likes. Vamos allá, después de todo lo que hemos vivido. ¡Let's go! Que hoy toca más de 6 horas. I'm sorry, Clive. You know I want nothing more than to go with you. I do. But I'm glad you're heading back to the Enterprise nonetheless. And not just for Edda's sake. Our people need to know what happened here. You can count on me. Gapa ligado. As can she, I hope. Gapa ha dicho, esta es la mía, ¿sabes? Thank you, my lords. A ver, no te preocupes que yo cuido de ti. Do you think that was wise? Wiser than leaving a woman with child alone in the Deadlands. They'll be safer at the hideaway. For now, at least. This land is overrun with Akashic. The king himself was long turned, albeit by choice, all to serve Ultima in his damnable quest to forge the perfect vessel. The chaos Barnabas wreaked upon nation after nation. How many were killed for this? He didn't consider it killing, or a mercy of sorts. A way to end their suffering. He truly wanted to save mankind, and ultimately use that. As he uses us. But why us? What are we? What are we? Yes. We are dominance. That is Esta es la del 1, ¿eh? La clásica. But that doesn't mean we have to accept it, which is why we fight. For the right to deny it. Is that not so? It is. For our sins. Qué bien queda violín, macho. Barnabas said something else. That the mother crystals were Ultimas. Es, los cristales madre eran de Artem. Ultimas? Are you certain? We know that the mother crystals have been leading the land of ether. And we also know that it's this which hastens the spread of the blight. But what I cannot fathom is what Ultima stands to gain from that. What did you find at the stronghold? The truth
about Ultima's prize. For so long, I believed it to be you, and you alone. Yet, it is not merely Ifrit that he desires, but Ifrit and Fénix both. That which we became in the skies over Twinside. Only when the twin flames are joined shall his vessel be complete. Quite why he needs a vessel is another question. Unless there is something he cannot achieve without one. Something his immaterial form precludes. Something requiring an unthinkable amount of ether and a body resilient enough to channel it. If I did not know better, brother, I would think that he meant to cast a spell. A spell 1,000 years in the making. A spell Artema. to end all spells. O última. El conjuro definitivo dentro de los finals antiguos. Nor without the mother crystals. But if we destroy them all, we will stop not only the blight, but Ultima as well. We stick to the plan then. Only this time, we face him together. Well, it's a long walk to Stone here. Let's not keep Ultima waiting. Leviatán tendrá su explicación. Igual que lo tiene Fenrir, porque no necesita Fenrir tampoco para estar completo. Y Fenrir es otro Eikon. Habilidades de Odín. Vale, vamos a ver qué hace. Bueno, sí que se desbloquean algunas secundarias. No, bueno, no parece que se desbloquee una mierda. El último. Sustituye la espada de Clay por la hoja de Odín. Joder, macho. Al atacar con ella se rellena la barra de sable justiciero, habilidad que puedes ejecutar manteniendo pulsado cuadrado cuando se llene. Hostia, esto suena demasiado bien, ¿no? Suena a hardcore. A las dos espadas. Para rellenar el sable justiciero. Hostia, tiene demasiado buena pinta. Hostia, sí que me quito. Bueno, de momento nada. Pero tampoco tengo puntos. Tampoco tengo puntos, ¿sabes? His magic died with him. The road to Stone here is barred to us no longer. A ver, ¿se han abierto cacerías, al menos? Sí. Y cosas. Sí, está enfocado todo a hacer el poder especial de la espada. Por eso no necesito puntos. Pero tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene extremadamente buena pinta. Covered in nicks and lumps, the lot. ¿Tú ya te lo has pasado, Fenicius? Me imagino que se le habrá pasado mucha gente ya. Que voy lentillo. Ronda de cacerías. De puta madre. A ver. Eistla. Waloet. Un duende solitario que ha sido avistado varias veces en la aldea abandonada de Eisla. Se cree que pretende saquear las provisiones que dejaron atrás sus habitantes cuando partieron a Somnia. Y aunque sus antiguos ocupantes no vayan a volver, debemos evitar que el bestiario arrase las casas en busca de sustento. Nada de Kriten. Waloet es el hábitat de varias bestias que parecen haber sido creadas con el más
por el más cruel y despiadado de los dioses. Vígul es una de ellas, un felino que se deleita cazando unos pocos supervivientes de Cenicia y jugando con sus presas antes de devorarlas, dentellando sus extremidades una a una. Bajo de Haf. Un equipo de libertadores que se adentró en Waloed con el permiso especial de Cid ha visto esta bestia cástica mientras exploraba el Tajo de Haf. Aunque Agni, reverenciado en Cenicia como el Señor del Norte, era conocido por su temperamento pacífico, parece que las altas concentraciones de éter han despertado en él una furia y agresividad nunca antes vistas. Debemos acabar con su tormento. Vale, Estela de Titán, Dalmequia. Los viajeros que toman la senda dorada hablan de un gigante de cristal que acecha en los caminos poco concurridos y emite un inconfundible brillo azul etéreo. La criatura ya ha acabado con la vida de más de un pobre desprevenido. Si, como sospechamos, se trata de un hieródulo de Ártema, no hay tiempo que perder. Hay que exterminarlo cuanto antes. Y el Perol San Bereque. Con la caída de la civilización empiria, su tecnología quedó también olvidada durante centurias sobre las ruinas de los barcos voladores. Sin embargo, estos últimos años hemos sido testigos de un incremento en el número de ataques por parte de remanentes que han comenzado a activarse ante la presencia de intrusos en sus dominios. Este en particular es más peligroso que otros, persigue su objetivo sin descanso hasta acabar con él. Estás un poco más adelante, pues va a ser por el final ya. Clive. Here you go. Seen enough? How do you Es que ir por el final ya, sí o sí. Una habilidad especial que pueden ejecutar algunos dominantes creando una barrera mágica asociada al elemento que domina. Tal es su capacidad defensiva que ninguna sustancia ni magia alguna pueden atravesarla. Requiere una constante canalización de éter por parte del dominante, así que cuanto mayor sea la extensión, mayor desgaste que sufre el cuerpo. Muro de Gladheim. Extensa barrera etérea creada por el rey Barnabas Tharmr con el poder de su Eikon Odin. Permanece inmutable ante cualquier ataque y desintegra toda clase de materia orgánica e inorgánica que intente atravesarla. Se extiende durante incontables leguas, bloqueando por completo el acceso a Stormhill, la capital del reino de Waloed. Stormhill, la capital del reino de Waloed, ubicada en la bahía de Frigg, al norte de Cenicia. Alberga la columna de dragón, cristal madre que se alza por las aguas y está conectado con la ciudad por un gran puente de piedra, que según cuentan las leyendas fue construido durante 100 años con las rocas de una montaña entera. Eso de siempre. Faltan muchos puntos de prestigio, tampoco tantos. Su hermano goza de un don insólito, y no me refiero a las llamas del Fénix. Hablo de sus palabras, sus anotaciones de Ártema y el círculo de Malia aparecen escritas por el mismo Moss. Si prosigue con su labor, no me cabe duda de que acabará siendo un reputado historiador. Más, todo a su tiempo. Primero habéis de completar vuestra travesía. La historia puede esperar, tal es su esencia. Tampoco tanto, ¿eh? Y las misiones finales te dan 50 puntos cada una. A ver qué nueva información nos da. La madre de Barnabas. ¡Joder, cuánta cosa! Uno de los pocos descendientes del pueblo de Zemeckis que huyeron de Balistea para buscar refugio en las tierras allende de la mar, hasta que la aparición de las tierras estigias forzó su regreso. ¡Hostias! Al igual que el resto de integrantes de su clan, era una devota creyente del círculo de Malia que le inculcó las enseñanzas de la fe a su hijo. Acabó muriendo durante un conflicto con los fanáticos seguidores de otra religión. Eminente erudito, esto es con Moss, versado en la historia y el folclore de Balistea. Siendo Harpócrates tan solo un muchacho, Moss visitó su aldea en las tierras allende la mar y lo aceptó como discípulo. ¿Ves? Balistea es Europa y hay más continentes. Sin embargo, fueron pocas las lunas que pasaron juntos, pues un día la cronista se marchó dejando tan solo una nota a su brillante aprendiz. Persigue la sabiduría. Harpócrates ha vivido siguiendo esa máxima desde entonces. Cataratas de Zemeckis, lugar donde tiempo A estuvo el cristal madre conocido como Zemeckis. En la era de los empirios, el hombre ansioso por conquistar el poder de los dioses intentó acceder al corazón del cristal para hacerse con su poder y desentrañar sus secretos. Ante tal acto de arrogancia y avaricia, Ártema lo destruyó. Los restos de aquella tragedia aún pueden contemplarse en el gran cráter que ocasionó.
Tierras allende la mar, misterioso continente que se extiende lejano a las costas de Balistea. Salvo lo que cuentan los pocos relatos de ocasionales mercaderes que proceden de estas tierras, poco se sabe de las naciones y culturas que lo conforman. Algunas crónicas antiguas narran el éxodo de supervivientes empirios a estos dominios tras el colapso de su civilización, pero su destino final sigue siendo un motivo de intensos debates. Cuerno del dragón, cristal madre que se encontraba en el sur de Cenicia, región que ahora cubierta por tierras estigias. Tras la pérdida del cuerno de dragón, se sucedieron varias batallas por el control del único cristal madre que quedaba en el continente, la columna del dragón. La tribu victoriosa subyugó a las demás y las integró en un nuevo reino llamado Beldermark, que se extendía a sus dominios alrededor del actual Stormhir. Guerra de los Magi, esto es propio del Final 6, Gran batalla que tuvo lugar a finales de la era Empiria, en la que la humanidad, en su empeño por controlar los cristales madre, luchó empleando toda clase de armas desarrolladas con una tecnología única llamada Magitech. Es que es del Final Fantasy VI. En la Guerra de los Magis donde nace Artema. Ojo, en el Final Fantasy VI. Lo crearon en esa guerra. Esto hacía uso de la magia agotando el éter y causando la aparición de las tierras estigias que siguen extendiéndose por Balistea a día de hoy. Con la derrota del hombre y la llegada de la paz, la antigua civilización entró en declive hasta que el tiempo enterró en las arenas las técnicas y los conocimientos necesarios para construir su poderoso armamento. Círculo de Malia, antigua religión a partir de la cual ha surgido un nuevo culto en Cenicia. Se originó entre las gentes que vivían junto al cristal madre de CMX, quienes dieron luz a numerosos murales que ayudaron a difundir la fe. Antaño alcanzó una gran popularidad en toda Balistea, pero con el paso del tiempo y el colapso de la civilización que la alumbró, terminó cayendo en el olvido. Santuario, el lugar sagrado que reposa el corazón de los cristales madre. La función de estas cámaras erigidas en el albor de los tiempos de la humanidad, mucho antes de la era Empiria, era proteger los corazones de cualquier amenaza externa. Con el paso de los años, sin embargo, se fueron transformando en lugares de culto. Remanentes, extraños seres que suelen poblar las ruinas empirias. Su único propósito parecía ser el de proteger estas estructuras, pero cuando Artema entona su hechizo Primogénesis y los cielos se cubren de nubes negras, comienzan a surgir por toda Balistea. Aunque muchos creen que son obra de la tecnología empiria, en realidad son hieródulos creados por Arteman en el borde de los tiempos. Tras centurias viviendo en las ruinas empirias, revistieron sus cuerpos con escombros y cascotes, adoptando la forma que tienen hoy en día. Con el despertar de Artema solo actúan para servir a su voluntad. You wish to study the tomes? Did you learn everything you needed? A ver, tiene que ser un homenaje, pero Artema nace de esa época, en el 6, en la Guerra de los Magi. ¿Cuál dirías que son los puntos negativos del juego? A ver, el rendimiento, la ejecución de las misiones secundarias, por muy bien escrito que sea. Aunque entiendo el por qué han hecho, la ausencia de debilidades elementales y la ausencia de estados alterados, aunque entiendo el porqué, pero me parece mal. Y poco más. El sonido del martillo batiendo el metal lleva inundando las calles de Drazo durante generaciones. Y no hay herrero que se precie en Balistea que no haya aprendido bajo la tutela de alguno de los maestros de la aldea. Mírame a mí, Zoltan y yo trabajamos en la forja de Vulcan hasta que nos ardían los pulmones y el hollín nos tenía de negro por completo, pero éramos felices. Hasta que dejamos de serlo. Las cosas cambian, la gente cambia. Uno puede aceptarlo y seguir adelante o aferrarse a los recuerdos. Mi amigo y yo decidimos dejar atrás nuestro pasado para que Drazo pudiera tener futuro. Un futuro donde los herreros puedan sentirse orgullosos de su trabajo, como aquí en la guarida. Quién sabe, puede que algún día mi aprendiz llegue a ser el maestro de alguien y lo ponga a dar martillazos de sol a sol, igual que yo. La falta de minimapa también es una de ellas, ¿ves? La falta de minimapa también es algo que me toca a los cojones. Bastante, además, ¿eh? Mira, puedo crear ya esto. Pero no, me voy a esperar. Si no me faltará uno de oricalco. Me da igual, vamos allá. Joder, es que se queda pillado el puto mando. Tengo que comprar uno ya. Y no me deja darle. ¿Ves que se mueve un poco solo? Puto mando de mierda. Pues nada, no me deja, tío. Ahora. Not bad, if I do say so myself. No se puede mejorar. Sí, también hay un cinturón amarillo, pero aún no lo tengo. El diseño de mapa no le veo ningún problema. Still alive, are ya? Si lo dices porque tú quieres que sea mundo abierto, yo me alegro de que no sea mundo abierto. Me alegro profundamente, además. Finished, are ya? No hay estados alterados. Hay algunas cosas, pero no los típicos.
Porque los enemigos se echan corazas, se echan doble magia, se echan bufo de ataque, se echan bufo de defensa, tú también puedes. Pero propiamente dicho, de normal, hay muchos de estos alterados que no Welcome existen. to the Patron's Whisper. Your benefactors are a generous lot. A mí las mazmorras me gustan, ¿eh? Como están. Yo Best no of las luck out cambiaba. there, Sid. Son propias de unas mazmorras de MMO y a mí me molan. No me hace falta... A mí no me hace falta otra cosa. Me parecen bastante bien hechas. Estela de Titán, aquí está. A mí las mazmorras no me molestan, a mí me molan mucho. Sí que me hubiese gustado que los estados, o sea, a lo mejor las armaduras dieran unos cuantos stats más. No solo vida y defensa o ataque y aturdir. Hubiese estado mejor, eso sí. Pero tampoco es algo que me preocupe. No, no estoy utilizando Odín. No estoy utilizando. Sí, me acabo de cargar a Odín hace nada. ¡Hostia! Joder, qué gratuito. Pero básicamente, esos serían los puntos. Un minimapa, le hace falta. Eso sí o sí. Que arregle el rendimiento y poder quitar el blur. Me jode la ejecución de las misiones porque tienen mucho lore y está muy currado. Pero la ejecución de las misiones es bastante pobre. Y algún estado alterado y tal hubiese estado bien. Bueno, estados alterados a lo mejor por el estilo de combate no, pero debilidades elementales hubiese estado guay. Tanto hacia ti como tú hacia ellos. Eso hubiese estado guay. Y eso y que el equipamiento hubiese sido un poco más personalizable, que lo son en accesorios, pero hubiese estado bien que fuera un poquito más. Por lo demás es que a mí cosas como que solo se lleve un personaje me da un poco igual, o sea, que si es un grupo, pues cojonudo, ¿no? Pero tal como está planteado, me gusta. No le veo problema a ninguno. Tal como está planteado a día de hoy. O sea, en el planteamiento que le han hecho al juego funciona bien. No puede ser. Estaba en la estela de Titán, pero no está. Y aquí ya cambio de zona. Yo no lo he visto. Me lo he saltado. A ver, que la dificultad venga bloqueada como en el 7 Remake me jode. Pero es por culpa del planteamiento. O sea, básicamente tienen más level y demás. Eso es culpa del planteamiento propio del juego. A ver, esto es la senda dorada. O sea, no lo sé. ¿Por qué no he visto al bicho? No, no hay ninguna habilidad que tenga subida que no tenga equipada. Time to fight. He rodeado la zona. Podría ser, ¿eh? Podría. Barnabas como villano te parece bastante cliché. A ver, todos son clichés, ¿no? O sea, no... O sea, mira, aquí está. Tienen mucha personalidad, pero no dejan de ser clichés. A mí Barnabas me ha gustado. Pues un combate más personal, más a espada. Y esos combates me molan. Es mucho más épico Titán y Bahamut. Pero una cosa no quita la otra. Ay, no, sales protectoras, no. Me he echado defensa.
combate de todos es el de Bahamut en epicidad, obviamente. ¡Ay! No me lo he cubierto. Todos han sido un gran villano. A mí el que más me ha gustado ha sido Bahamut, ¿eh? Aunque no tiene sentido. Voy a hacer oscuro. No tiene sentido porque realmente es una escalada tan absurdamente épica que se te va de las putísimas manos. Es una locura inmensísima. Pero a mí me ha flipado. Hay gente que le mola más el de Titán, por ejemplo. A mí me ha flipado el otro. El perol es... ¿Dónde está el perol? Capilla... Aquí está el perol. Vale. Bahamut es que me puso muy palote. Titán también, ¿eh? Titán es la polla. La cosa está en que eso. Yo entiendo la gente que no le ha gustado Barnabas porque no es tan épico. Lo que es más duelo personal. Y a mí eso me mola mucho. A mí una de las razones por lo cual Wind Waker es uno de mis celdas favoritos es por el duelo personal que tienen Ganon con Link. Que no es tan épico como otros Ganons, porque no lo es, pero a mí me mola un huevo. A mí me mola a saco. Pero a saco. Pero eso ya son gustos personales. Bueno, vamos, Dion. No es un villano en sí mismo, pero en verdad sí. Lo que pasa es que se redime, ¿no? That's better. Back to the stables, girl. A mí Wind Waker me encanta. Me encanta. A ver, hay celdas que me gustan más, ¿eh? Como el Breath of the Wild o el Tears of the Kingdom. Pero Wind Waker tiene algo, tío. Tiene algo. Looks like we're working something up. Only one thing for it. Hijo de puta.
Que los de rango S son los tochos. Estos están guays, pero los tenemos ya un poco ahí por la mano. Pero ves, solo faltan 600 de reputación, no falta tanto ya. Sweet dreams. ¿Me ha dado algo útil? No me he fijado. Creo que no, ¿no? No, no me ha dado botín. ¡Qué hijo de puta! No me ha dado botín. Vale, pues de momento ya está, porque aquí no se ha abierto esto todavía, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Vale, entonces aquí tengo uno en Isla, Ondanada y en Tajo de Haf. Wolfar, Skyfar, Cenagal, Desfiladero. Vale, en Isla aquí hay uno. Y en el Tajo de Haf hay otro. Y luego estará en la zona siguiente, que es la que tengo que ir ahora. Vale. ¿Qué dice esta HR? ¿Cómo que un incendio? ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien o qué? ¿Qué me estás contando, amigo? Annabella mola mucho. Annabella es uno de mis villanos favoritos, ¿eh? Bebe un montón de Juego de Tronos. Pero a la vez es difícil hacer un villano. Por mucho que beba de Juego de Tronos, mucha gente lo ha intentado. Muchas compañías. Y es muy difícil aún así hacer un villano tan guapo, ¿eh? Y Annabella es alguien a la que le pillas tantísimo odio que es demencial, ¿eh? Es una puta locura. A mí me encanta. A mí Annabella me parece un villano de 11 sobre 10. Igual que Hugo y Benedicta también. Luego Dion sí que es verdad que no es exactamente villano. Mola mucho, pero no es exactamente villano. Y Barnabas, como villano, no es tan poderoso como los otros. O sea, no es tan impactante. Me mola mucho, porque ya lo he dicho, a mí me ha molado mucho el combate. Pero no es tan impactante como los otros. Las cosas como son. Pero de los que más me han gustado, como villanos, no como combate. Primero Annabella. Luego Benedicta. Luego Titán. Y luego Barnabas. Porque Dios no es un villano. Aunque un poco sí, pero bueno. How the hell did it cross the strait? Ah, no lo puedo aturdir a este. A este no puedo aturdirlo. Ya ves que es 38, ¿sabes? Yo soy 45. Espero que se quede solo en un susto, tío, esta tierra. Pues madre mía.
¡Coño! Maldito golpe de duende. Ah, y encima te has quedado sin wifi. Hostias. 200.000 giles, con la tontería. Your journey ends here. Pues ha sido acabar la parte de Barnabas y la gente se ha ido en masa, Qué loco. Desde hasta la polla de las secundarias. A mí me da igual. Hoy empiezas esta obra maestra. Disfrútala como un cerdo, porque es la polla. Digo, hoy seguimos un poco más de 6 horas, Hoy tiramos más a las 7. Vamos a seguir avanzando un poquito a la historia, un poquito a las secundarias. Para desbloquear todo lo último. Alergia secundaria. Total, Por aquí había otro. No sé qué altura, pero hay otro. Sí, a ver, el peor de todos los villanos que he nombrado es un humano normal y corriente, valga la redundancia. Las cosas como son. El que simplemente era un humano es el que menos ha gustado en general, Es el más clásico de la saga, ¿sabes? Pero bueno, si no gusta, pues no gusta tanto. Vale, creo que no puedo hacerlo porque era esa pequeña zona... ¿O es aquí? No, es aquí, vale. Vale, me quedaría el de la hondanada de Criten, que actualmente no lo tengo desbloqueado. Rango... ¡Ah! Y quedan 2 rangos S, creo, todavía. Ya ves, es que le saco level. Too slow. Uy. Porque ir un poco a saco. Vaya hostia me he comido, Vaya hostia.
culo. Tía, espera aquí. ¿Está empanado? Donde estaba ayer se me salvó un disco de 6 teras. Ah, lleno de series y demás. Qué putada. Qué putadón, tío. ¿No te gustan las skill loadings? Es que no tengo... Me lo miraré bien fuera de cámaras. Porque tampoco tengo tantas habilidades, ¿sabes? Entonces, como no tengo puntos de habilidad, me refiero. Porque tendría que estudiar un poco qué me quito, qué me pongo. Entonces, fuera de cámaras lo miraré y luego lo haré en directo. Me miraré bien las skills y diré, hostia, pues esto puede ser útil, esto no, esto sí, ¿sabes? Pero ahora mismo tampoco quiero... O sea, prefiero seguir haciendo secundarias y seguir avanzando en la historia y tal. Y ya mañana preocuparme un poquito, porque ahora mismo tampoco... Tendría que quitarme, ¿sabes? Tengo que quitarme algo, cambiarlo por otra cosa... Y en plan de... ¿Y qué es lo que me quito exactamente? Es que no lo sé. Puedo tirar 15 minutos y en plan, tampoco quiero agobiaros ahora mismo. Con todo lo épico que ha sucedido y demás, tampoco me quiero poner ahora por ello. La pasiva tiene buena pinta, por eso a lo mejor maximizar otras y cambiarlas y utilizarla, porque por ejemplo el parry ya no lo uso, porque utilizo la esquiva de Shiva, que me parece más útil que el parry. Bueno, es que tampoco es más útil que el parry realmente la esquiva, pero... Yo qué sé, ¿sabes? Entonces a lo mejor debería quitarme Titán, porque tengo maximizadas las habilidades de Titán, para ponerme Odín y el sable justiciero. No lo sé. Eso lo voy a ver. ¿Cuánto te cortó, Alberto? Joder. You were right, Joshua. Bodies up ahead. Ya, el parry me ha carrileado el juego durante mucho rato. O sea, eso sí que es cierto. What happened here? The ether floods made savage beasts of my companions. And those faithless orcs, I knew they weren't to be trusted. We were told that they would stay loyal to our cause. Something commanded their loyalty, but it was not us. It's a wonder they stayed faithful for so long. Perhaps they sensed our downfall. The king is gone, our nation in ruins. What becomes of us loyal pawns now? Sworn to a shattered throne. Fuck Walud. Fuck the dead king and his god. Fuck this withered shithole. Claro, no queda nada ya esto. The floods do not affect you. You are a bearer, albeit one who's lost his brand. Pray, hear me, brother. Will you grant this pawn his final wish? Tiene otro acento, Will you lay my dying soul to rest? Venga. Of course. What do you need? Finally, some luck. Beyond the castle walls, towards Stone here, there is a forest. Never turn. My parents are buried upon a bluff, nestled amongst the trees. Theirs was the only love I ever knew. I was torn from them in life, but perhaps I can return to them in death. Take my ring. See that it rests beside their bones. May you find peace at last.
Qué pena, macho. Pero no sé dónde se supone que está esta zona, la onda nada de Criten, tío. Qué raro. Ahora salgan DLCs. A ver, yo no soy partidario de DLCs, pero si sacan un DLC que sea sobre Cid. Sobre el Cid que conoce a todo el mundo y construye lo que hemos visto, ¿sabes? Eso sí que lo quiero. Eso sí que lo compraría. Otro tipo de DLCs no estoy seguro yo si lo compraría o no. Don't tell me. The only way to the capital is through that gate. Oh, mola la musiquilla. Just as you surmise. ¿Qué tal, Titles Gaming? There's an army down there, Joshua. Yes, but I don't see any dominance. El calor es horrible, Axel, tío. Ten cuidado. Pues solo hace falta que te comas una plaga ahora, ¿sabes? Ah, mira, la ondana de Criten está aquí arriba. Ok. A ver, no me apetece hacer combates random, así que voy a ir principalmente a buscar cofres solo. Ambas. Preparados para la guerra, están aquí, ¿eh? Qué guapo. El capicola. ¿Por qué no aparece en la tienda de tu Play? Porque ahí está censurado el juego. Básicamente, cambia la región y ya está. ¿Qué crees que va a pasar con la saga después del próximo remaster que saquen Final Fantasy XVII o 9 MMO? Pues no lo sé. No lo sé, porque las ventas del juego han demostrado que la saga está igual de fuerte que siempre. Pero no tengo ni idea. No sé qué se le pasará a la mente a Square. Ten en cuenta también que la Square actual la lidera un Crypto Bro. Entonces, no lo sé. Realmente no me fío mucho de la Square actual. Me puedo fiar de algunos desarrolladores dentro de la Square actual, pero aún así les pueden joder vivos, ¿sabes? Exigiendo que hagan X tipos de juegos. ¿El juego ha sido censurado en países? Hombre, claro, en Emiratos. O sea, no es que se haya sido censurado, es que no se vende. Pues lo de Dion, hombre, claro, si es un país profundamente homófobo. Obviamente. La diferencia es que Square no se autocensura para salir en X países como hace Disney. Es en plan de, ¿no quieres que salga? Pues no sale. Me suda los huevos. ¿Y esto? Mapa del tesoro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eso qué es? Mapa de líneas toscas con el mensaje: si en Giles quieres nadar, hacia Creto debes marchar. ¿Creto? ¿Creto? ¿Qué es Creto? ¿Qué
No entiendo lo del modo. Pues no sé si le estará saliendo bien a jugar, De momento no han sacado ningún producto con ello. De momento. Pero que están invirtiendo, sí. Joder, dan mucha experiencia aquí, de habilidad. La puta. Nah, no han hecho como no. A ver qué hacen, tío. A ver qué hacen. A mí me da miedo. Cosas como el Ever Crisis, me da auténtico pánico. Lo que puedan hacer. Pero bueno, veremos. Veremos. Qué guapa es esta parte, tío. La música es la polla. Ah, no puedo subir. Pensaba que podría. Me ha dejado rayar lo del mapa, porque sobre todo no sé dónde se refiere que me tengo que ir. Not an unturned soldier in sight. Then we end their suffering. He's made nothing easy so far. Más aún. Madre mía. Do I have a choice? Hostia. Parece el mini jefe ya. Too slow. Nice try. Ah, no he dado. Too slow. Ahora que está muerto. ¿Qué? Ah, que está diluviando. Bueno, bien. Se nota que hace más fresco.
Joshua, está diluviando por aquí. this one's bigger than the others. Me he pillado a todos. And Nina, by the look of it. Stay down. Nice try. Ay, me lo comí. Ay. Wake up! Yo es que estoy haciendo todo. Estoy haciendo absolutamente todo. Joder, cuánta experiencia. Otro nivel, ¿no? Sí. Estoy haciendo todo lo que hay en el juego. We can rest here if you like. Qué guapo lo que aguantaban ahí. Don't worry, Todas las tropas I'll be enemigas. Guapísimo, macho. Pero llevas el accesorio mejorado de defensa de la partida Plus, lógicamente. Pero los accesorios no se pueden mejorar en la partida normal. A no ser que hayas encontrado algún exploit o algo. No se puede. Ah, vale, sí que estás en el New Game Plus, vale. En el New Game Plus tiene que haber combates como el Dodin, que tiene que ser jodido. Combates como el Dodin en New Game Plus tiene que ser muy jodido. Bastante jodido. Digo, vamos a hacer más de 6 horas, ¿eh? Vamos a hacer hoy camino a 7. Ya veremos cuánto más. Look, Clive. Ya lo he dicho antes. By the founder. The place is a fortress. Ondanada de Kriten. Vale, aquí tiene que estar la otra cacería. O sea, quiero ver cómo se desbloquea todo lo justo antes de ir a la zona final. Entonces mañana la idea es lo secundario que falte más la zona final. Mira, David. Todavía aquí estaremos un ratejo más. Bien bonito. Que encima es que le tengo ganas de jugar, así que... Nah, los combates no son como Dark Souls, que va... Buah, esto me recuerda un montón a la puerta de Black Temple, que diga. Del portal oscuro de la expansión de la Burning Crusade, Me cago en la hostia.
No, lo de la soledad de enemigo es que no es contenido útil. No tiene ni bosses propios, ni tiene nada, me da pereza. Hay que go. Lo dejaré para cuando esté a nivel 99, que es más fácil. Y ya está. Oh, mola esta zona, ¿eh? Subir de nivel aquí realmente se tarda mucho. Se tarda. De hecho, ahora mismo voy equipado con el de 10% más de experiencia, que al final me lo volví a equipar. No mistakes. Para subir a nivel 99 vas a echar muchas horas. Nah, no se tarda tanto. No creo que se tarde tanto. Tardará un poco como en el Final Fantasy Remake. Habrá alguna zona en la que salgan muchos bichos, que sea fácilmente repetible y ya está, ¿sabes? Básicamente. What do you suppose that is? It's not on Vivian's map. Probably for a good reason. Right. Just down here. Esto parece un coliseo, ¿eh? Aquí habrá un Vejimo seguro. Esto es un coliseo. Prisión Balmung. Aquí hay un Vejimo. Aquí hay un Vejimo. Estoy segurísimo. Luego se abrirá y habrá un Vejimo de cacería. Es que estoy convencido. Es que no puedo estar más convencido al respecto. No villages. No knights. Not even any bodies. One could almost believe the whole kingdom had turned to Kashik. Pero si no hace falta Nemesis, tío. Esto es como todos los juegos. Nunca ha hecho falta subir a nivel 99 en un Final Fantasy.
A nivel 40 y pico, 50 te hacías el 100% de contenido, de espaldas, con los ojos cerrados. Y sin manos. Incluso lo opcional. Hay como una falsa creencia de la época en la que jugábamos mal, porque no teníamos ni puta idea de jugar a videojuegos, de que los finals son súper difíciles y nada más lejos de la realidad. Ready, go? Oh, ya lo enseñé con el Final Fantasy XVI. La gente diciendo, ya verás, es dificilísimo de nuevo. Y yo, no, es que no lo es. O sea, incluso me cargué a Kefka, que el pobre no sabía ni de dónde le venían las hostias. El Final Fantasy VIII te lo puedes hacer a nivel 1, efectivamente. Puedes huir del 100% de los combates. Bueno, nivel 1 no, pero casi, ¿no? Porque tienes que hacerlo... No, los combates contra bosses, claro, no daban experiencia. Te lo puedes pasar al nivel por defecto. De hecho, es curioso que el juego sea más fácil en esa dificultad. Si no recuerdo mal, los bosses solo dan pH, ¿no? No daban experiencia. Le pones zombie a Squall y nadie sube de level. ¿Cómo que nadie sube de level? ¿Eso se puede hacer? O sea, tú si le ponías zombie a Squall, nadie sube de nivel. ¿Por qué no encuentro el boss de esta zona? Se supone que aquí había un boss, pero yo no lo veo. Aquí está, ¿no? Aquí, sí, es el Bengal. Ah, ya me quedarían pocas cacerías, después de estas. No sé si me quedarían 4 o 5 cacerías, estarían todas. O incluso menos. Ahora lo miraremos. That's no ordinary code. Los Souls han hecho mucho daño. Pero mucho. ¡Ay, no! Me tiraron las áreas protectoras. No vale para nada.
Bosses más complejos en los que los Souls, sí, mucho más. Lo que los Souls tienen bosses más difíciles por lo general. Pero bosses con mecánicas más complejas, sí. O sea, los Souls no son los juegos con los bosses más complejos que hay. Pero sí, por lo general, los que tienen una mayor dificultad. Digo por lo general porque no todos, obviamente. O sea, no todos los Souls son difíciles, por ejemplo. De hecho, Bloodborne, la inmensa mayoría de sus bosses son tremendamente fáciles. Porque eran mucho más asequibles. Y no pasó nada, ¿sabes? La gente lo estaba diciendo, joder, es que es mucho más fácil. No. De hecho, la gente le encanta Bloodborne por encima de todos los demás. Y Bloodborne es el Soul más fácil que hay. No, pero es que los cálices son más difíciles. Sí, pero no lo sabe nadie. A la práctica es en plan de, vale, me parece estupendo, ¿sabes? Y no hay ningún problema. Sekiro es muy guapo. Una vez lo dominas, probablemente Sekiro sea el más fácil. Una vez lo dominas, es tan mecánico, es un baile, que es cojonudísimo. Por eso normalmente es el que más gente tiene que se hace no hit. Es difícil hacer no hit, pero es el que más gente tiene porque es como un baile y una vez lo dominas, la cosa cambia. Es una pasada, Sekiro, Pero sí, en general los Souls han hecho más daño que bien, porque la gente ahora se piensa que los juegos... Y es que tampoco son tan difíciles, los Souls, que son los hardcore de todo. Se piensan que todos los juegos tienen que tener una dificultad muy elevada. Y no hace falta, tío. Y mira que soy defensor de que las dificultades deberían estar desbloqueadas por defecto. Es decir, si yo me quiero meter un berenjenal de 3 pares de cojones... poniéndome, por ejemplo, Final Fantasy XVI en difícil, aunque me aparezcan bichos de level 50, ¿sabes? Pues debería poder hacerlo. Pero no se puede. Pero soy de los que piensa que se debería poder, En plan de, me quiero complicar la vida, déjame complicarme la vida. No, pero es que no te lo recomiendo, me da igual. Déjame... para esta parte, tío. Súper abierta, Dale, Eduardo. He'll be able to see all the way to Stone here. ¿Crees que con el éxito de venta tendremos DLC del juego? A ver, yo siempre prefiero que no haya DLCs de juegos, pero posiblemente sí que pueda haber. As fine a resting place as any man could hope for. Pero ojalá sea decir si lo hacen. Reunited with those he loves at last. Ojalá. Es que me faltan 500 de reputación ya solo. Para la máxima recompensa, que tiene trofeo. Y hay cacerías todavía que me dan 50 puntos. Y habrá algunas misiones que me den 50 puntos. No sé si sobran. ¿Alguien ha hecho... Pregunto, pues no tengo ni idea. ¿Alguien ha hecho todo el contenido del juego del primer run y sobran la puntuación? ¿O está justa? No tengo ni idea, por eso lo pregunto. ¿Ves? Estas otras cosas las que me gustaría que fuera diferente. O sea, no me hace falta el mundo abierto, pero el poder, el que sean más verticales los escenarios me gustaría. Una de las pocas cosas que te puedo decir del escenario que no me mola. Porque por lo demás está de puta madre diseñado. Yo lo he hecho y me dan por encima de los 3000 puntos, joder. Eso es mucho, Esto lo exploraremos luego porque me van a pedir venir para aquí. Does it bother you that we haven't heard a single human sound? Everything about this place bothers me. Este sitio me escama todo.
Al poblado luego lo buscamos. La dificultad es por dinero invertido barra tiempo. No, porque eso normalmente se aplica a los mundos abiertos, tío. Yo creo. Don't get surrounded. Oh, me mola esta zona, Y aquí la zona consumida con exceso de éter. Aquí saldrá algún boss seguro. Pero luego. Ahora cuando lleguemos a la zona se desbloqueará todo lo último. Porque creo que para ahí esto ya es para ir al final del juego. Y el orfanato. Luego se desbloquearán cosas. Lo que a mí me gustaría serán elecciones. A ver, hay unas pocas misiones con elecciones. A mí personalmente me da igual. Normalmente me pone nervioso. De hecho, quité el Pentiment. O sea, el Pentiment no me lo terminé porque me ponía nervioso. Todo eran un cúmulo de elecciones donde te ponía esto va a tener consecuencias, esto va a tener consecuencias. Y dije, ¿sabes qué? No quiero jugar. Y mira que me gusta el planteamiento, pero es en plan de que le den por el culo el juego. No me apetece. Y el planteamiento del Pentiment me flipa, pero me pone de los nervios. The calm before the storm. There's only one way into that city. Across the bridge. Through the main gate. A mí me gusta, pero que no todo el rato sean elecciones. Porque entonces ya estás pensando, joder, ya me estoy dejando cosas, ¿sabes? Y he elegido bien, no he elegido bien. Ahora me estoy bloqueando una misión, no me estoy bloqueando una misión. Y entonces si no paran de bombardearte con esa información, a mí me agobia. Es en plan de, mira, no me cuentes más, no quiero jugar. No voy a jugar al juego 17 veces para ver todos los caminos. No me apetece jugar. Es algo que a mí me ocurre. ¿Esto no es el final del juego aún? Porque no se me desbloquea nada, A ver. Covered in nicks and lumps. No se me ha desbloqueado todo. No se me desbloquea nada, de hecho. Oh, I wasn't expecting you back, so. Ah, por 20 puntos. Los guantes Genji. All done? No se me desbloquea, ¿por qué? O sea, entonces intuyo que la parte que voy ahora no es el final del juego. Pero claro, no sé cuánto puede durar. A ver. Sigamos aquí. Zonas, me quedan 3. Vale, legendaria. Es que por aquí estaba el de los... Por haber derrotado todas las escorias. Me faltan 5, ¿ves? Hay una selección por cristal, sí, pero es dungeon. O sea, esto es dungeon ya. Es combate. ¿Sabes? A partir de aquí ya no puedes salir. Pero imagino que sí. Porque me dicen... O sea, no me dice que esto sea un punto de inflexión. Así que primero irá esto y luego lo otro. Bueno, pues mañana seguiremos. Entonces quería seguir yo ahora. Pero claro, esto va a ser largo. O sea, pues a lo mejor mañana no terminamos el juego, ¿eh? Nada, terminaríamos la historia y ya veremos qué nos queda. Pero a lo mejor el 100% no nos da.
No me queda muchísima cosa, pero aún quedan unas cuantas cosillas. Veremos si nos da tiempo mañana. Pero bueno, lo dejamos aquí, ¿vale? Que yo creo que es un buen momento, porque lo tengo todo hecho, básicamente. Todo lo que el juego me deja tener ahora. Con lo cual es un poco tontería. Mañana pues se viene finalaco del juego. Vale, haremos esta parte, haremos unas cuantas secundarias y luego haremos el final del juego. Si me queda alguna secundaria, pues ya veremos. El final de todas las quiero hacer. Lo que si queda alguna cosa en plan tonta, pues ya veremos, ya veremos. Pero en principio yo creo que me debería dar tiempo a hacer todo. Puede ser que sí, ¿no? Pero no lo sé. Ya veremos. Mañana se viene finalaco. Mañana se viene lo épico, lo tocho. A disfrutar como un cerdo. Así que nada más, amigos, amigas. Espero que hayáis disfrutado en el día de hoy. Ha estado muy guapo. Yo al menos me lo he pasado muy bien. Espero que vosotros también. Y nada, lo dicho, nos vemos mañana con más y mejor. Ya sabéis, una manita arriba si os ha gustado. Compartid el vídeo por vuestras redes. Suscribiros si no estáis, que hacemos directo todos los días. Y lo más importante, un poquito de feedback abajo en la cajita de comentarios. ¿Qué os está pareciendo? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Tenéis ganas de que termine? Cualquier cosita que queráis comentarme, que siempre os leo, siempre os contesto. Y de esta forma me ayudáis muchísimo a que sigamos creciendo poquito a poquito. Y nada más. Mañana más y mejor. Chao, chao.